7 degrees. ¡Güey! Guerra del opio. Obvio, entre China y el opio. El Reino Unido tomará ventaja del opio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Historia para Tontos. ¿Sí? De Historia para Tontos. No me aguanté la risa, güey. ¿Qué hola, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Drogadicto. Un poquito más, pero así, como... Mírenme, soy gringo. Mírenme, vivo en California. Para los que nos están escuchando, nos encaramamos como Gollum en San Francisco. ¿Cómo están, amigos? Espero que ustedes estén bastante bien. Nosotros, naturalmente, y por la naturaleza de nuestra profesión como internacionalistas, estamos agüitados. Por el estado del mundo estamos agüitados. A ver, el Bateca, güey, está muy feliz de lo que está pasando, güey, porque estoy muy emocionado porque es ahorita el cenit de la geopolítica de Medio Oriente. Sí, sí. Y perdóname, yo estudié momento. Eso, güey. Es así como, ok, la gente está muriendo, sí, pero no mames, güey. Pero qué interesante está muy interesante la geopolítica del mundo. Güey. Sí, qué buen y mal momento para ser internacionalistas. Sí, exacto. Si ustedes son internacionalistas, muchas gracias y chingan a su madre porque sí. Si ustedes son parte de los modelos de Naciones Unidas, ya saben que aquí los vamos a discriminar. Claro que sí, por supuesto. Sí. Yo creo que por eso, ya habíamos dicho que por eso la política internacional es tan de la verga. Porque, ¿por los modelos de Naciones Unidas? No, porque seguramente todas las personas que manejan eso son personas de los modelos de Naciones Unidas, güey. Entonces, pues, así estamos. Entonces, güey, un saludo a Mariana de Zacatecas, que ella defiende los modelos de Naciones Unidas a capa y espada, güey. Es así como, no mames, güey. Ustedes son los ñoños de relaciones internacionales y es imposible que haya ñoños en relaciones internacionales. O sea, no mames, somos los cool de ciencias políticas. Somos los cool de ciencias políticas, en efecto. Imagínate, un ñoño cool, güey, no, es un ñoño con ego alto, güey. Entonces es de la verga, güey. Sí. Y de hecho ya no vamos a rantear sobre Israel e Irán porque eso está en el Patreon. Ya no nos queremos volver a enojar, pero en el Patreon se nos ocurrió una gran idea que es poner un tema aleatorio del que ustedes digan de que, oye, ¿sabes qué? Queremos conocer este lado de la geopolítica mundial, ¿no? Vamos a poner el caso de China y Hong Kong. ¿No? Y pues el capítulo sería de que tirar un dado y aquí se van a tomar lados. Ni modo, ¿no? Así de que Teca va a ser China, yo voy a ser Hong Kong y vamos a agarrarnos a catorrazos. Literalmente va a ser así como si ustedes... Es un debate, pues. Vamos a hacer un modelo debate, de Naciones Unidas. Y es más, vamos a estar borrachos cada vez que lo hagamos. Vamos a estar borrachos. Digo, Iker necesita una cheve, ¿no? Sí, pero, yo rapidísimo. Y nos vamos a borrachar con, obviamente, clase 33. Con clase 33. Cada trago. Pero eso vamos a hacer. Nos vamos a emborrachar. Y vamos a tener un debate sobre justamente problemáticas internacionales. Exacto. Y ustedes decidirán quién ganó. Bien. Y eso es un gran segue a este bonito aviso parroquial en el que nada más y nada menos les vamos a compartir a todos ustedes como, bueno, más bien, con un poquito de el prefacio de estas... ¿Cómo se llama? No, otra vez. Vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a compartir. Ya se me fue el pedísimo. Yo se lo sé. Un poquito del prefacio de los contenidos que se vienen para el Patreon, porque la verdad sé que muchos de ustedes que están pagando el Patreon dicen como de, ok, muchas gracias por el contenido extra, nos gustaría más. Nos gustaría, ¿no? Porque ustedes como Israel quieren más, ¿no? Entonces, Siempre más. Y así les vale verga que nosotros seamos pobres explotados, ¿no? Barras. Y entonces, pues, como ustedes como israelíes patronales que quieren más... Entonces, les vamos a dar más. Sí, porque entonces aquí somos como Estados Unidos. Ustedes pídanme y yo se los doy cuando quieran. Siempre ganamos más. Siempre somos los más ganadores de toda la historia. Somos más abiertos. Make Historia para Tontos great again. Ajá, Make Historia para Tontos Patreon great again. Patreon great again, porque, exactamente. Pues, sí, que los OGs se recordarán que antes Iker hacía reuniones de Zoom. Luego pero le valió verga. No, después pusimos el estudio, se puso complicado, pero ahorita como el estudio está creciendo gracias a todos ustedes y a todo el apoyo que le dan a este bonito podcast, pues como ya han visto también se han puesto más bonitas las show notes, las miniaturas, ha habido video por todos lados, que también ya sabemos que no hubo video últimamente en Spotify, pero es una cosa de Spotify rarísima, Eso que no sabemos qué pasa. Ya nos pusimos en contacto para todos los que nos dicen como de, oye, güey, los videos en Spotify, no es que no los queramos subir, simplemente no hemos podido, tenemos ahí un problemilla técnico que está lejos de nuestras manos. Sí, y bueno,
les quiero decir, bueno, pero ahora sí les vamos a anunciar los nuevos tiers del Patreon. Lo que van, o sea, si ustedes son Patreons, lo más probable es que ya van a tener acceso a todas estas cosas nuevas que les voy a mencionar. Y si no, pues para que se les antoje, la neta, ¿no? Mira, en el primer nivel del Patreon van a tener nada más y nada menos el acceso a los pre-shows, que es, pues, donde Teca y yo platicamos. Pues, luego sí se van bien largos, güey. Luego sí tenemos unos de 40 minutos, ¿no? Tenemos unos de 40, 50 mil, güey. Sí nos pasamos de lanza. Eso es otro podcastito, básicamente, que pues muchas veces platicamos de las cosas que están pasando actualmente en la geopolítica. Y luego cotorreamos de lo que nos pasó el fin de semana, de cómo nos peleamos con los gringos en Cancún. Sí. Eso no lo conté, güey. Lo voy a contar en el próximo Patreon. ¿Ustedes quieren saber cómo es que me peleé con un gringo en Cancún por racista y misógino y machista? Vayan al Patreon. Exactamente. La próxima semana lo subiremos. Y bueno, también en el primer tier van a tener acceso a fotos de nosotros bonitas mientras grabamos los capítulos, pero a mí lo que más me emociona es un acceso a un club de lectura en el que básicamente voy a publicar yo una vez al mes 5 categorías de libros que vamos a leer. Por ejemplo, en el primer mes ya lo tenemos, que es novela histórica, no ficción, ficción y libros prohibidos. O sea, libros prohibidos como libros que han sido prohibidos en cualquier parte del mundo. Minecraft. Por alguna razón. Minecraft. Creo que en Minecraft no estuvo prohibido, ¿sí? Está prohibido, güey. Bueno, o sea, está prohibido, pero no está prohibido. Pero no está prohibido. Bueno, por ejemplo, o sea, digamos unos ejemplos. En la categoría de los libros prohibidos de este mes está La rebelión en la granja. Que también estoy tratando de que sean libros cortitos. O sea, para empezar a incentivar la lectura entre ustedes, ¿no? O sea, Minecraft. de que Minecraft. Minecraft. ¿No viste ese video del niñito, güey? Que le dice, que pega Minecraft. Y el papá le pega así de que te pidió Minecraft, no Minecraft. No. Y el niñito abriendo su regalo así, ¿qué es este libro, abuelito? Bueno, pero tenemos, por ejemplo, La rebelión en la granja, Las venas abiertas de América Latina, que es un gran fucking libro. Y El beso de la mujer araña, que también estuvo prohibido en Argentina por mucho, mucho tiempo. Ok, no Entonces, sabía. sí, están muy buenos. Tenemos en la categoría de ficción, tenemos El oso y el ruiseñor, Todos los sistemas en rojo, de Martha Wells, que es un gran pinche libro, y el proyecto Hail Mary de Andy Weir. De todas maneras, si ustedes quieren entrar al Patreon, nosotros tenemos la manera de suministrarles estos bonitos libros. Perfecto. Entonces, bueno, eso es en el tier del Patreon, que al final del mes nos juntamos una vez en un Zoom y platicamos del libro que nos pareció, echamos el cotorreo, echamos las chelas y platicamos. Eso lo va a hacer Iker. Eso lo voy a hacer yo porque quiero conocerlos a todos ustedes. Yo también los quiero conocer, pero la verdad no tengo tiempo. Luego, sí, yo sí también me voy a unir, la verdad. En el tier número 2, que es en el nivel número 2 de los Patreons, es lo mismo. Tienes el acceso al club de lectura, el acceso a los pre-shows, las fotos, pero tienen el episodio mensual escabroso, en el que planeamos subir un episodio al mes, en el que Teca y yo platiquemos de cosas que no podamos platicar en YouTube, por ejemplo, por temas de desmonetización, por temas de censura. Por ejemplo, hay varios genocidios que sabemos que si hablamos de ellos en YouTube, video nos desmonetizan. Exacto. Sí. Entonces, pues no podemos hablar de eso. Y también, por ejemplo, lo que dice Teca tenemos pues de sentarnos con una cubita, echar el cotorreo mientras tomamos, está muy rico, pero eso no se puede hacer en YouTube. Entonces lo queremos hacer para todos ustedes, pero lo vamos a tener que hacer en el Patreon. Entonces, el primer capítulo que tenemos planeado para eso es hablarles a ustedes un poquito sobre la prohibición en Estados Unidos, pero mientras no nos prohibimos unos chupes a nosotros. Clases 33. Y unas clases 33. Y lo más probable es que ese capítulo salgamos como mosca fumigada. Y bueno, para los que se les dificulta un poco el Patreon, esos mismos capítulos los estaremos subiendo a YouTube, pero con una suscripción extra, ¿no? Sí. O sea, de pago, pues. Sí, Lo mismo porque justamente cuando en las suscripciones de YouTube nos permite ser un poco más libres que en público en general. Así que, así es. Y está el tercer nivel, que ya si ustedes quieren ser los menos petateros que apoyan al podcast a diestra y siniestra, tienen acceso a todo lo demás, pero también acceso a el coto mensual. Sí. Que eso es pues justo el Zoom. Después de, a lo mejor, grabando los capítulos en los que Teca y yo nos echemos unas chelitas y así, pues también para conocerlos a todos ustedes o ver la grabación y platicar, o ver la grabación en vivo, echar el coto, y demás. Entonces, pues, el Patreon se reinventa, Historia para Tontos Patreon empieza de nuevo, y pues la neta, y a mí me emociona muchísimo porque yo sé que a muchas personas les va a gustar, y a otras que me dirán pinche teto por querer hacer un club de lectura, pero no me importa, porque se ve que va a estar increíble esto. Entonces, pues sin más preámbulo, unos comentarios.
unos comentarios. Tienes unos comentarios por ahí. Que de hecho, muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que les gustó muchísimo el capítulo de la comunidad LGBTIQ a lo largo de la historia. Pero obviamente siempre habrán algunas excepciones que tiran odio en los comentarios pensando que nadie los va a leer. Pero pues ahorita en Historia para Tontos en vivo y en directo, pues les vamos a leer algunos de los que tiran odio. Bueno, y algunos normales, y algunos buenos, ¿no? Y algunos buenos. Algunos buenos. ¿Quién es el primero? Dice Juan Felipe Pinzón La Verde. Dice, buen capítulo. Les recomendaría no hacer aseveraciones incorrectas frente a lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Felipe, no nos importa. Es válido que desinformen en relación con otros temas con incoherencias. Es Historia para Tontos, pero lo que tiene que ver con fe, creo que es mejor que lo dejen a personas que han estudiado. Bueno, ya saben la opinión que tenemos sobre esto. Las personas que estudian teología es como si fueran duendólogos. Espérate. Hay uno que, güey, que justamente dije, se lo voy a leer a Iker, güey. Porque habla justamente de los mormones y de eso que dices que les gusta hacer el amor a través de las axilas. Pero déjame busco el comentario, güey, porque estaba muy bueno. Lee otro en lo que lo busco. Sí, lo estoy buscando. Otro dice, como gringo siempre me ha encantado su podcast. Bueno, dice Wyatt Park, dice, como gringo siempre me ha encantado su podcast, cabrones. Y realmente aprecio la visibilidad de la comunidad. Muchas gracias Wyatt. Gracias. Bueno, dice, este es otro, Mauro González, lo que busco. Hola, tontos, ¿qué tal? Escribo por aquí, amo este podcast y me chulé todos los capítulos en Spotify e incluso he repetido demasiados. Tengo algunos temas interesantes para ustedes, los cuales es hablar de la ciudad de León. No mames, ya perdiste el interés, güey. Dirán, qué hueva, pero bien interesante. Su fundación, que llegó a tener playa y varias cosas más. Se los deja de tarea una batalla de revolución de dos personajes importantes. A ver, güey, o sea, sí, pero güey, en buen pedo, ¿a quién le interesa León, güey? Sí, la ciudad de León. Aparte de la gente de León, güey. O sea, digo, a mí me interesa. Sí. A mí me interesa Sí, saber. O sea, nosotros porque nos gusta la historia de donde sea, de donde la pongas, ¿no? Pero, güey, perdón, pero si un paraguayo, güey, escucha de qué vergas León, güey, pues podemos decir que venden piel muy buena y de gran calidad. Ya. Así es. Yo tengo aquí un comentario de Francisco Lascano, que es al que le hicimos su bonito comercial de Uber. Dice, estaba en medio de un viaje escuchando este capítulo, cumplió su propósito el audio. No lo vi venir a huevo, me saludó el mapita con cara. Oye, ¿y el vato hospitalizado? Que ya está un poco mejor. Ahorita les voy a leer, si quieres leer un comentario en lo que se llama David. Bueno, sí. Aquí está. Orlando López dice, hola. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mal conocido como mormones. Solo para aclarar, el deep-in no está permitido dentro de la norma de la Iglesia. Creemos que el contacto sexual se debe mantener entre personas casadas. Contacto es enfatizando el contacto, o sea, básicamente nada sexual. ¿Qué, güey? Si no estás casado, ¿no puedes tocar una morra? O sea, así de decirle como de, hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Nada de eso? Nada de eso. Eso seguro lo escuchó de algún amigo que supone bajo su propio criterio que esto dentro de los límites establecidos es algo común entre miembros gringos. Pues es una tontería porque básicamente estarían rompiendo sus convenios de castidad. No me odien, solo es para aclarar. Saludos. A ver, es bueno saber que una persona de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días escucha este podcast y nos comenta, güey. Aquí estamos abiertos de patas y también abiertos a todas las opiniones. Exacto. ¿No? Y aparte lo puso en el capítulo de los gays. En el capítulo de los gays. Entonces, arriba los gays mormones. Qué bueno que escuchaste eso, mi estimado. Pero de hecho yo también tengo aquí un contraargumento. Vamos así, nada más busqué soaking en Wikipedia. Y nada más dice, soaking is a sexual practice of inserting the penis into the vagina but not subsequently thrusting or ejaculating. Reportedly used by some Mormons, also known as members of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. I'm sorry, I don't speak. I am sorry. I am sorry, I don't speak. Regalo armas. Exacto. Entonces, pues Wikipedia dice que no es cierto lo que dices tú. Tú dices que no es cierto lo que decimos nosotros, pero Wikipedia dice que no es cierto lo que dices tú. A lo mejor este compita es un poco más fundamentalista. Sí, y también recordemos que pues siempre pasa que las iglesias se comportan diferente, depende de dónde estés, ¿no? Esto es principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? ¿Un comentario más? Un comentario dice allá los de los haters. Yo no tengo ningún problema con esa comunidad, pero en el momento donde exigen que los niños tengan educación
de esa comunidad es donde no estoy de acuerdo. El respeto y la tolerancia se inculca en casa. Y cada quien su vida y sus cuerpos. Pero no te metas con mis hijas. Tus hijas seguramente van a salir lesbianas, vas a ver. Es la neta, güey. Entre más conservadora la casa, más lesbiana sale la morra. Sí, Eso es ley de vida, güey. Así que cuando tus hijas te digan, oye, papá, ¿se puede quedar mi amiga a dormir? Sí, pero tú no sabes que mandar a tu hija a la escuela católica de puras mujeres es lo mejor que puedes hacer para tu hija lesbiana. De hecho, sí. Imagínate una mujer lesbiana alrededor de muchas mujeres que luego están dentro del closet. Carajo, hermano. Güey, yo tengo muchas amigas que estuvieron en escuelas católicas y muchos amigos que estuvieron en escuelas católicas y todos son gays o lesbianas, güey. O, haz de cuenta, el 80%. Sí, ¿no? yo tengo una opinión poco popular, que creo que ya le he dicho, de que si no estás listo para amar a una persona homosexual, a una persona lesbiana, a una persona trans, a una persona con discapacidad, no tengas hijos. ¿No tengas hijos? No tengas hijos. Claro, güey. No tengas hijos, ¿no? Porque tú, o sea, tú como padre estás ahí para criar a una persona con las mayores capacidades, pero tampoco es para imponerle tu ideología. Sí, no, güey, ¿no? para nada. Sí, güey, es una opinión impopular muy cierta, güey. Sí. Porque justamente tú podrás manejar la vida de tus hijos de cierta manera, pero nunca vas a manejar sus gustos, sus ideologías, güey, su manera de sentir, ¿no? Y pues también sus preferencias sexuales. Exacto. Y recordemos que una persona no puede ser lo que no sabe que se puede ser, ¿no? Exacto. Entonces, si una persona no conoce todos los géneros que existen, todas las identidades sexuales que existen, la performatividad del género que puede ser, pues, o sea, una persona no puede ser lo que no sabe que no puede ser. ¿No? ¿No? Y acuérdense que si existe educación sexual heterosexual, también debe existir educación sexual homosexual. Porque pues, es básicamente lo mismo. Imagínate que tu pobre hija, güey, que está confundida porque le gustan las mujeres, pero solo tiene una educación de una sola manera, obviamente no va a hacer las cosas de manera correcta o con miedo, o pues básicamente puede someterse a muchos peligros dentro del mundo porque no tuvo la educación sexual pertinente. Sí, y el mejor ejemplo para explicar lo que dice Teca es que hay una generación de personas homosexuales que no existe, güey. Que todas murieron por causa de VIH. ¿Por qué? Sí. Por falta de educación sexual. Por falta de educación por sexual. tabús, por estigmas. ¿Sabes? Hay una generación completa de personas homosexuales que no están vivas en este momento por estigmas. Entonces, la educación en casa tiene que ser la correcta, es decir, con la mayor apertura que se pueda, ¿no? Exactamente. Y la mayor tolerancia, el mayor cariño, porque acuérdense que la tolerancia, el cariño y el amor viene todo de la mano. Exactamente. Así es. Arriba los gays. Arriba los gays, exactamente. Pero Entonces, bueno, hablando de gays, vamos a hablar de la guerra del opio. Sí, hablando de gays, el Reino Unido. Hablando de gays, el Imperio Británico. El Reino Unido. El Reino Unido. El Reino Unido. El Reino Unido, exactamente. Entonces les vamos a hablar a ustedes del primer narcoestado de la historia. ¿Qué? De hecho, ¿No es México, hermano? no, hermano. ¿No es Colombia, hermano? No, hermano. Es No nada más es- y nada menos que... ¿Quién más? El Salvador, hermano. ¿No es El Salvador, hermano? No. ¿No es Honduras, hermano? Pues tienes que hacerlo con... ¿No es Honduras, hermano? No es Honduras, hermano. Sí. Porque Según los nosotros, únicos todos son narcoestados que existen en el mundo Son los que financiamos nosotros. son los que nosotros les compramos la cocaína que financia las guerras en Afganistán e Irak. Si ustedes son parte de la embajada estadounidense, ya saben que esto es pura falacia. Sí, no me quiten, esto es, no me quiten la visa, por favor. Sí, sí. Pero bueno, entonces le vamos a hablar a ustedes de la primera guerra del opio, Así que, es. pues por si no lo saben, digamos que es el inicio del siglo de la humillación, como lo conocen en China, ¿no? ¿Me puedes explicar, hermano, cuál es el siglo de la humillación? El siglo de la humillación empieza, pues por ahí de los 1830, ¿no? Es el siglo en el que, pues, se conoce un poquito el contexto del imperio chino, del gobierno imperial de China, ¿no? Que en su momento se sabe que era un gobierno proteccionista, ¿no? Era un gobierno proteccionista y, pues, las raíces del conflicto se encuentran en los desequilibrios en las balanzas de pagos entre el imperio chino y el Reino Unido, ¿no? Y, pues, se llama el siglo de la humillación porque, pues, históricamente fue que las potencias occidentales, pues, trataron de, pues, manipular un poco el comercio del imperio chino. Más o menos. Más o Te voy a menos. corregir. Échalo. El siglo de la humillación es una serie de eventos que pasó la dinastía Qing, alias hoy China, que llevó básicamente a una derrotas consecutivas contra no solo los imperios occidentales, sino también contra el Japón. Y Corea. Y Corea. Sí. Es decir, que fue... No, Corea no, güey. Solo el Japón. ¿Solo Japón? Sí, solo el Japón. Corea fue después. Es decir, que fue la caída y la decadencia del gran imperio chino, que había durado
milenios, sí, literalmente, milenios. ¿no? O sea, milenios, siglos, milenios, y justamente el siglo de la humillación que empieza con la Primera Guerra del Opio, continúa con la rebelión de los Boxers, luego sigue con la Segunda Guerra del Opio y después la Primera Guerra Sino-Japonesa y luego la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que fue que básicamente China, y perdónenme la palabra, pero se volvió la perrita de todos. Sí. Cualquiera que invadiera China tomaba algo de China. Sí, fue el cachazapes, güey. Fue el cachazapes del mundo, literal. El imperio cachazapes del mundo, güey. Porque no era cualquier país como, por ejemplo, Egipto, güey. Sí. No sé si sabías, güey, pero ya llegó Yago. Ya. Pero Egipto, güey, es un país, güey, que, o sea, tras la decadencia de los faraones, llegó a ser el país más saqueado del mundo, güey. Y deberíamos hablar de eso. O ¿Sí? sea, porque, güey, tras la caída de los faraones, Egipto pasó a ser también la perrita del mundo antiguo y la perrita del mundo moderno. Sí. ¿No? Y así fue China con la perrita del mundo actual. De 1839 a 1849 aproximadamente, que fue la Primera Guerra del Opio, la rebelión de los Boxers, la Segunda Guerra del Opio, la Primera Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y acaba aproximadamente en 1949 con la imposición del comunismo en China, que es cuando se busca ya la unificación de China, se cae la República Democrática China, empieza ¿qué es? La República Popular China, y a partir de ahí China empieza otra vez este expansionismo y esta gran, pues, grandeza que tiene hoy en día. Hoy en día, ¿no? Sí, justo. Pues así es como pasa, bueno, lo que significa pues el siglo de la humillación. Entonces, pues les voy a contar yo un poquito de lo que estaba pasando antes de que los agarraran de cachazapes, ¿no? Pues bueno, tenemos Oye, que... pero no has explicado qué es la Guerra del Opio, güey. Pues por eso, ahí está, la Primera Guerra del Opio, eso es lo que iba a decir. Ya, es que dijiste los antecedentes. Sí, pues no podemos explicar la Guerra del Opio, pero sin los antecedentes. Pero bueno, la Guerra del Opio fue un conflicto bélico que enfrentó el Reino Unido y el Imperio Chino entre 1839 y 1842. El conflicto estalló ante la decisión del gobierno imperial de China de endurecer las medidas contra el tráfico ilegal de opio, por eso se llama la Guerra del Opio, que narcotraficantes británicos liderados por William Yardline practicaban con relativa impunidad en China, ¿no? Sí, y de hecho también empezó por las amenazas de la pena de muerte a aquellos que comerciaran con opio de manera ilegal, ¿no? Y ahorita ya hablaremos por qué se comerciaba el opio, quién lo comerciaba, cuánto dinero sacaban, sí, porque a pesar de la prohibición... ¿Y por qué el opio, no? Porque, pues... ¿Y por qué opio? Porque a pesar de la prohibición del opio, el gobierno británico apoyó la demanda de los comerciantes de compensación por los bienes confiscados e insistió en principios de libre comercio, ¿no? El reconocimiento diplomático igualitario con China. Es decir, decían como de, güey, acéptame el opio para poder comerciar de una manera, pues, más abierta. Sí, porque aparte los británicos sí necesitaban muchas cosas de China, pero los chinos, como eran proteccionistas, pues casi no compraban cosas del reino pues justo del Imperio Británico. Entonces estaba en una balanza comercial desigual, ¿no? Sí. Y eso no les gustaba para nada. Aparte, a para los el siglo británicos. XVIII, la demanda europea de artículos de lujo chino, en particular seda, porcelana y té, generó un desequilibrio comercial entre China y la Gran Bretaña, ya que la plata europea llegaba a China a través del sistema cantonal que limitaba el comercio exterior entre las ciudades portuarias de Cantón al sur del país, pero ahorita vamos a llegar a eso. Sí, Por lo que, pues básicamente fue la gran prohibición del opio lo que llevó a una guerra. A una guerra, sí, entonces, sí. Ahora sí los antecedentes. Ahora sí los antecedentes. Pues bueno, entonces la Primera Guerra del Opio estalla en el contexto de la expansión comercial europea en China, ¿no? Acuérdense que, pues, ya para esta época de los 1800, pues, digamos que los países occidentales, pues, estaban expandiendo su alcance a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, tenían presencia activa de comerciantes europeos en China y, pues, comenzó sobre todo con el establecimiento de la colonia portuguesa de Macao. En la desembocadura del río de las Perlas en 1557, ¿no? Durante la segunda fase de la dinastía Ming, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que su presencia en las costas de China, pues más o menos garantizaba a los portugueses un contacto directo con el mercado chino y pronto se convirtieron en los grandes intermediarios entre China y el resto de los comerciantes europeos. Digamos qué chistoso, ¿no? Que aceptaron a los portugueses, güey. Sí, y nada más. Nada más, güey. O sea, llegaron los británicos, llegaron los españoles, llegaron los franceses, güey, llegaron los suecos, güey, llegaron todo el mundo y nada más quisieron comerciar con los portugueses. Entonces, pues los portugueses se volvieron como, pues, potencia porque eran los únicos que tenían acceso a todos los bienes del Oriente, ¿no? Que aparte se estaban haciendo súper famosos en Europa porque eran cosas que no se conocían, ¿no? Entonces, pues, posteriormente en otras potencias en Europa comienzan a conquistar posesiones territoriales en el Extremo Oriente, ¿no? Tenemos el caso del Imperio Español que toma las islas de las Filipinas en 1566 y fundan el puerto de Manila, ¿no? Muy conocido en 1571, donde de hecho se gestionaba una ruta comercial entre China y el Virreinato de la Nueva España, ¿no? Sí, que era lo que nosotros
Nosotros conocemos como la nao de China. Como la nao de China. Que salía de Manila y llegaba a Acapulco. Sí. Entonces, y que pues de ahí se conocían que llegó a la Nueva España cosas como la seda, las especias, la porcelana chinas, y de hecho eran intercambiadas por la plata que España extraía de sus posesiones en América, ¿no? O sea, digamos que se comerciaban con el oro y la plata de la Nueva España, ¿no? Güey, pero qué interesante, ¿no? O sea, aparte está mal dicho la nao de China porque venía de Manila. Exacto. ¿No? O no sea, de las entonces, Filipinas. imagínate esta nada más lo caro que era porque era esta ruta, güey. Los chinos le vendían a los portugueses. Los portugueses se lo vendían a los filipinos, que a la vez eran los españoles. Sí. ¿No? Y los españoles llegaban a la Nueva España para trasladarlo a Europa y vendérselo a los ingleses. Sí. No mames, obviamente iba a ser carísimo. No, güey. y muchas de las cosas que tenemos hoy en día, por ejemplo, Acapulco. ¿Acapulco? No, la porcelana china, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La talavera? La talavera. ¿No? La talavera, pues llegó a México por los navegantes españoles. Güey. Fue por imitar. Ajá. Pero imitar la porcelana de China, ¿no? Sí, y la talavera es preciosa. Sí, padrísima. Entonces, pues mira, damos un salto también después de que España, bueno, el reino de... Bueno, yo tengo un antecedente de 1635. Ajá. ¿Lo tienes? 1635. Ajá. Yo tengo uno de 1619. Bueno, dale tú. Ajá, dice que las Provincias Unidas establecieron en 1619 una importante colonia en Batavia, que es Yakarta hoy en día, ¿no? Provincias Unidas son los holandeses. Ok. Pues que hoy en Yakarta, que lo que hoy es Indonesia, ¿no? Y en Penghu en 1603, que es la isla de Formosa, ¿no? Súper famosa. ¿Y cuál es Formosa? Taiwán. Exacto. Exactamente. Entonces, desde esas posesiones, los comerciantes neerlandeses comenzaron la exportación de bienes chinos como el té, la porcelana o los productos lacados. Digamos que ya ahí para 1619 o 1624 ya no nada más eran los portugueses, sino también eran los holandeses, ¿no? Y ahora sí, la tuya de 1630 y tantos. Los barcos británicos comienzan a aparecer en las costas de China esporádicamente en 1635, pero no tenían relaciones comerciales formales debido a que no tenían los permisos pertinentes, sino que, como les dije, pues tenían que, pues, a regañadientes empezar a comerciar con los portugueses, ¿no? Sí. Ya que ellos no estaban dentro del sistema tributario chino. Y estaban principalmente en los puertos de Shaoshan y Xiamen y Guangzhou, ¿no? El comercio británico oficial se realizaba bajo los auspicios de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que esas, si se preguntan cuáles son los que salen en Piratas del Caribe. Ajá, el West Indian Trading Company, ¿no? Que de hecho, güey, me gustaría hablar un día de ellos, güey, porque la West Indian Trading Company era una compañía, era un ejército, güey, privado, que estaba a las órdenes de la reina, que se dedicaba a colonizar Asia, güey. Órale. Era un ejército privado, literalmente, güey, que fueron los que colonizaron Indonesia, fueron los que atacaron la India, güey. La West Indian Trading Company. O sea, el Reino Unido directamente no atacó con el ejército inglés, güey. Sí. Utilizó a la West Indian Trading Company. Fueron los que colonizaron Afganistán, a la India, a Bangladesh, güey, Sri Lanka, güey. Todos esos lados, güey. Está súper interesante. Sí. Es un buen capítulo. Bueno, utilizaban a la West Indian Trading Company o la Compañía Británica de las Indias Orientales. East Indian, ¿no? Entonces, sí, la East Indian. East Indian Trading Company. East Indian Trading Company. Sí. Bueno, ustedes me entienden. Esa. La de Piratas del Caribe. Que poseía una cédula real para el comercio con el Lejano Oriente. La Compañía de Indias Orientales gradualmente llegó a dominar el comercio chino-europeo desde su posición de la India y gracias a la fuerza de la Marina Real. O sea, que básicamente eran piratas, güey. Sí, eran piratas con licencia, cabrón. Sí, eran corsarios, corsarios, güey. Esos vatos, y chequen nuestro capítulo de los corsarios si quieren saber qué es. Pero estos güeyes eran corsarios con licencia, güey. Hace cuenta como Blackwater, güey. No sé si se llama Blackwater, ¿no? El ejército privado de Estados Unidos, güey. Idéntico. El comercio se benefició después de que la recién ascendida dinastía Qing relajara las restricciones del comercio marítimo en la década de 1680. Taiwán quedó bajo el control de los Qing en 1683 y la retórica sobre el estatus tributario de los europeos se silenció. En Guangzhou se convirtió el primer puerto de preferencia para el comercio exterior entrante, ¿no? Entonces ya empezaron a tener la dinastía Qing, sí fue un poco más endeble con las normativas, o sea, que seguían siendo un estado bastante proteccionista, pero se dieron cuenta de la importancia, güey, de lo que era el comercio con Europa, ¿no? Los barcos intentaron hacer escala en otros puertos, pero estos lugares no podían igualar a los beneficios de la posición geográfica de Guangzhou, que estaba en la desembocadura del río Perla. Ni tenía la larga experiencia de las ciudades en equilibrar las demandas de Beijing con los comerciantes chinos y extranjeros. Entonces, lo que intentaron hacer los europeos es hacer trampa. Sí. ¿No? Intentaron hacer trampa, güey, y empezar a poner puertos alrededor de China para poder hacer el comercio más sencillo. Pero, pues, güey, obviamente es así como... ¿Actualmente sabes cuál es el puerto más grande del mundo? No.
El de... Se me fue el nombre de Singapur. Lázaro Cárdenas en Michoacán. Sí sabemos. Es lo que voy, güey. O sea, es así como si pusieras así de que te intentaras competir con el puerto... competir con el puerto de Singapur, güey, y el puerto de Ensenada, cabrón. Pues, Ensenada, muy bonito el puerto, pero le caben 2 barcos, cabrón. Exacto. No mames. Sí, Al puerto de Singapur le caben como 3,000, ¿sabes? Entonces, pues los europeos intentaron hacer trampa con el comercio, pero no les salió. Y es por eso que Guangzhou justamente se volvió el puerto de los puertos más importantes de China a partir de 1700, ¿no? Ya que fue formulado por las autoridades de la dinastía Qing en el sistema de Cantón. El sistema de Cantón, no sé si lo tengas, pero hablaremos un poco más de ello. Y ahorita... Una pinceladita es que el sistema de Cantón era el sistema comercial que utilizaban los chinos para poder comerciar con los europeos. Con los europeos, sí. Aparte, en 1757, el comercio de China fue extremadamente lucrativo para los comerciantes europeos y chinos por igual, ya que los productos como el té, la porcelana y la seda eran suficientemente valorados en Europa para justificar los viajes a Asia, ¿no? Y el sistema estaba totalmente regulado por la dinastía Qing. Es lo que te digo, güey. Imagínate lo caro que debía haber sido en ese entonces. Ahorita es cara la porcelana china, güey. Sí. ¿No? Imagínate en ese entonces, güey, ¿no? O sea, que decían que una vajilla de porcelana china, güey, te salía lo mismo que mantener una pequeña guerra, güey. No, y también está la particularidad de que, pues, el intercambio de plata con Occidente se convertía o sea, era crucial para el imperio chino, ¿no? Porque, o sea, ellos comerciaban en plata. O sea, porque de ahí partían... cómo se calculaban los impuestos y se realizaban las grandes transacciones comerciales. Pero la principal fuente de plata en el Extremo Oriente, o sea, la mayoría de la plata que llegaba a China era de Japón. De 1639, en el shogunato Tokugawa, cerró Japón, creo que se acuerdan que hemos ya platicado del shogunato Tokugawa, en los del Imperio japonés, cerró Japón al comercio con Occidente, entonces el comercio entre China y Japón se resiente y Occidente, o sea, la East Indian Trading Company y los demás países europeos se convierten en la principal fuente de reservas de plata del Imperio chino. Sí. O sea, digamos que desde el 1640 ya estaba China apoyándose mucho en reservas de plata en el exterior de China, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso es la receta perfecta para tener a un país subordinado a tus órdenes. Güey, claro. Aparte, güey, la dinastía Qing se puso las pilas y dijo, güey, está entrando un chingo de plata y están entrando bajo nuestros propios términos comerciales, güey. Entonces se impuso un montón de normas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, con el sistema de Cantón, a los comerciantes extranjeros solo se les permitía hacer negocios a través de cuerpos de comerciantes chinos que se conocían como los cojón, ¿no? Los cojón. Los cojón. Y se les prohibía aprender chino. ¡Ole! ¿No? Los extranjeros solo podían vivir en una de las 13 fábricas, porque ahí en el puerto de Guangdong había 13 fábricas de los 13 países que podían comerciar con China, ¿no? Y nada más. Y ahí era el único lugar donde podían vivir. No podían moverse de ahí. Y no se les permitía entrar ni comerciar en ninguna otra parte de China. Solo se podía tratar con funcionarios gubernamentales de bajo nivel y la corte imperial no podía ser presionada por ningún motivo, excepto las misiones diplomáticas oficiales. Las leyes imperiales sostenían que el sistema se conocía como las ordenanzas de la prevención de bárbaros. Imagínate, güey. Así se llamaba la ley, güey. Ordenanza de prevención de bárbaros, güey. Sí, de que todo lo que viene de otro lado son bárbaros. Son bárbaros. Así como, no mames, pinches europeos sucios, güey. Así que cuando ustedes digan como de, no, es que los europeos trajeron civilización y progreso a América, pues básicamente estaban llevando un sistema totalmente deficiente y cosas a China, güey. Sí. ¿No? Sí. Aquí lo tengo. Los cojones eran particularmente poderosos en el comercio de la antigua China, ya que estaban encargados de tasar el valor de los productos extranjeros, comprar o rechazar dichas importaciones y encargarse de vender las exportaciones chinas a un precio apropiado. O sea, básicamente, si tú llevabas, no sé, güey, papaya, güey, y te decían los cojones así como, no, güey, no me toques los cojones. No me toques los cojones. Literalmente, no puede entrar la papaya porque yo lo digo, no entra tu papaya, güey. Sí, ¿no? Porque está muy cara, güey. Está muy cara y no nos gusta, güey. Sí. O sea, chiles. Viene de porque España, acuérdense que eran proteccionistas los chinos en su momento. Entonces, pues también tenían que implementar todas estas medidas porque, pues, esa era como la ruta que estaban tratando de seguir. Que, de hecho, en un principio, las restricciones comerciales de Qianlong tuvieron éxito, pero los comerciantes occidentales en la Compañía Británica de las Indias Orientales
orientales, que en vez de decir, ese es en español la East Indian Trading Company, a la cabeza, aceptaron estas restricciones por lo lucrativo del comercio con China. O sea, estos güeyes decían, no nos importa el proteccionismo que tengan los chinos, porque la neta nos beneficia muchísimo todo el comercio que tenemos con ellos, güey. O sea, porque facilitaba la protección de su propio monopolio comercial entre China y el Reino Unido si solo había un puerto donde comerciar. O sea, dijeron, güey, pues, si nada más comerciamos con este puerto, tenemos de todas maneras, aunque le estemos perdiendo un poquito, tenemos control sobre esa relación comercial, sobre todas las otras potencias europeas. Entonces, y güey, no les importaba estar tratando con gente de la verga, ¿no? Porque justamente los cojones, güey, eran gente de la verga, eran élites chinas, güey, que tenían no solamente la función de aceptar importaciones y exportaciones, güey, sino que también tenían que tener una relación con el comerciante extranjero. Este vínculo establecía que el miembro del cojón era responsable del comportamiento y la carga del comerciante extranjero durante su estancia en China, además de que los comerciantes europeos tenían que pagar un chingo de cosas. Los cojones eran los Incoterms. Sí, güey, literalmente los cojones eran los Incoterms de hoy, güey. Que un Incoterm son básicamente las normativas de... Bueno, son los acuerdos de importación. Los términos... los términos de acuerdos de importación y exportación entre dos empresas. Exacto. Entonces, básicamente, sí, los cojones eran los Incoterms. Entonces, los europeos tenían que pagar aranceles aduaneros, derechos de medición, ofrecer obsequios y contratar navegantes, sobre todo si iban a navegar dentro de China. Navegantes chinos. Chinos, sí. No podían entrar. Entonces, pero a pesar de las restricciones, pues como dices, desde mediados del siglo XVII, China recibió alrededor de 28 millones de kilogramos de plata. Sí, principalmente. Tópate esto, güey. Dice europeas. Sí, dice, sostenidos sobre todo por la insaciable demanda británica del té. O sea, era lo primero que se llevaban de China, los británicos, era el té, ¿no? Ya para la década del 1790, el comercio entre China y Reino Unido suponía el 10% del PIB de Gran Bretaña, güey. Tómate eso, es una relación comercial. Hoy casi, 10% de tu PIB es demasiado, ¿no? O sea, entre 1650 y 1790, China había recibido 28 millones de kilogramos de plata importada por comerciantes europeos a cambio de productos chinos. Pero pues como todo el capitalismo tuvo que caer, güey. Mucha demanda, mucho dinero también creó, por alguna razón, déficits comerciales, güey. Sí. Sobre todo con la conquista de América, güey. Eso es algo muy interesante porque resulta que con la conquista de América los europeos empezaron a extraer plata a bajo precio, ¿no? Y esta plata que era, como dijimos anteriormente, se iba hacia las Filipinas y de las Filipinas llegaba a China, pues todo esto era controlado por el mercado español, ¿no? Así que acuérdense que básicamente el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú fueron los principales productores de plata del imperio español, güey, y esos pagaron el comercio chino y pagaron las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, sí. Curioso, ¿no? Y pues esta plata se enviaba directamente a China. Y en este mercado con contraste con la situación europea, la China de la dinastía Qing mantuvo un superávit comercial. La plata extranjera inundó China a cambio de productos chinos, expandiendo la economía, pero también causando inflación y generando una dependencia china a la plata europea. Acuérdense, raza, en este mundo capitalista hay que diversificar. ¿No? Si nos va a pasar como México a partir del segunda mitad del siglo XX, cuando dijeron todo al petróleo y de repente descubrieron más petróleo y no es en México. Estamos en crisis. Sí. ¿No? Bueno, esta fuerza del mercado resultó un déficit comercial crónico para los gobiernos europeos también, que se vieron obligados a arriesgarse a una escasez de plata en sus economías nacionales para satisfacer la necesidad de sus comerciantes en Asia, ¿no? Que eran, pues, básicamente puras empresas privadas. Este efecto gradual se vio enormemente exacerbado por una serie de guerras coloniales entre Gran Bretaña y España a mediados del siglo XVIII, y conflictos que empezaron a perturbar el mercado internacional de la plata. Y finalmente resultaron en la independencia de nuevas naciones poderosas, a saber, Estados Unidos y México. Sí, ¿no? Pero no les importaba. O sea, también estaban arriesgando la escasez de plata para poder satisfacer la demanda de la misma que sus comerciantes tenían en Asia, güey. O sea, ellos no querían quitar la relación comercial por nada del mundo. Sí, ¿no? Pero como se empezaron a independizar las colonias, güey, de repente la plata barata empezó a escasear, güey. Y si escasea la plata barata, entonces tienes que mandar plata de tus otras colonias, dígase, pues no sé, África, ¿no? Y obviamente ya iba a ser plata mucho más cara, ¿no? Ya que sin plata barata de las colonias para sostener el comercio, los comerciantes europeos que comerciaban con China comenzaron a sacar plata directamente de circulación de las economías ya debilitadas de Europa para pagar los bienes en China, ¿no? Básicamente
repente dejaron de extraer plata y empezaron a pagar con las reservas de plata. Con las reservas de plata. ¿No? Y fue como de, güey, pues es que si queremos seguir comerciando con China, estos güeyes solo aceptan plata. Sí. Y ya no hay plata de América, güey. Sí. Y nos estamos quedando sin té. ¿No? Entonces, esto obviamente enfureció a los gobiernos europeos que vieron sus economías contraerse como resultado y formó una animosa enemistad hacia los chinos por su restricción al comercio europeo, ¿no? Fue como de, güey, por favor, acepta papel moneda. ¿No? O sea, ya no tenemos plata, güey, porque pues la plata que teníamos, nuestra minita de plata, literalmente, ya se acabó, ya se acabó. Y no podemos seguir sacando la plata de nuestras reservas porque entonces ya no vamos a poder pagar nuestras guerras en Europa. Sí. Entonces ocupamos que aceptes otro tipo de comercio. Y China dijo, lo siento, hermano. Bienvenido al capitalismo, perro. ¿No tienes? ¿Se te hace caro? No es para ti. Así como Tequila Clase te tienes. Los bienes europeos siguieron teniendo poca demanda en China, lo que aseguró la continuidad del superávit comercial a larga data con las naciones europeas, pero a pesar de estas tensiones, el comercio entre China y Europa siguió creciendo aproximadamente un 4% anual en los años previos al inicio de comercio del opio. Ojo. Aquí no se comerciaba todavía con opio. Sí, ¿no? Esto, o sea, durante todo el siglo XVII y XVIII, el opio todavía no estaba dentro del sistema de comercial, ¿no? O sea, era como, güey, todavía no tenemos que hacer cosas ilegales. La economía sigue siendo chida. Todavía funciona. ¿No? Todavía funciona, hermano. Entonces, pero pues resultó que tras estas crisis económicas y los superávits, güey, pues sí fue como necesitamos buscar, y luego China no quiere aceptar otro tipo de pago que no sea en plata, pues obviamente dijeron... Pues ni modo, tenemos que meter otro tipo de bienes. Necesitamos meter otro tipo de bienes. Y por otro tipo de medios también, ¿no? Entonces justo ahí es cuando empieza el comercio del opio, ¿no? Que pues fue desarrollado por británicos y holandeses a fin de compensar los desequilibrios comerciales causados por la política mercantilista del Imperio Chino. Y aquí estamos por... Pues 1790, 1800, ¿no? Estamos más o menos llegando por esas fechas. Del opio, güey. A ver, échalos. No. Ok. ¿Opio? El opio. Yo opio no. ¿Traes opio? Historia para opioides. Historia para opioides. Historia y para... el Elon Musk, así que me apunto. Y nosotros así como gringos. El opio como ingrediente medicinal fue documentado en los textos chinos en la dinastía Tang del 617 al 907, pero el uso recreativo de la droga era totalmente limitado. Al igual que en la India, el opio, que era un polvo seco, a menudo bebido con té o agua, fue introducido en China y en el sudeste asiático por comerciantes árabes. La dinastía Ming prohibió el tabaco como un producto decadente en 1640 y el opio fue visto como un problema similarmente menor. O sea, güey, no mames, cuando llegó el tabaco a partir de las conquistas españolas, güey, porque acuérdense que el tabaco es americano. Sí, sí. Llega el tabaco de América y los chinos fue como de, wow, hermano, esto es un problema. No fumar. Y es como, ¿pero podemos fumar opio? Sí. Pero poquito. Las primeras restricciones al opio fueron aprobados por la dinastía Qing en 1729, cuando se prohibió el madak, que era una sustancia hecha de opio en polvo mezclado con tabaco. En ese momento, la producción de madak utilizó la mayor parte del opio que se importaba hacia China, ya que el opio puro era difícil de preservar. El consumo del opio javanés aumentó en el siglo XVIII y después de que las guerras napoleónicas resultaron con la ocupación británica de Java, los comerciantes británicos se convirtieron en los principales comerciantes del opio. Sí. Los británicos se dieron cuenta que podían reducir su déficit comercial con las fábricas chinas mediante el comercio del opio narcótico, por lo que se esforzaron por producir más opio en la India controlada por la East India Trading Company. Y las ventas británicas, güey, la India era controlada por una empresa privada, cabrón. Sí. Con razón les iba de la verga, güey. Las ventas británicas limitadas del opio indio comenzaron en 1781 y las exportaciones a China aumentaron a medida que la Compañía de las Indias Orientales consolidaba su control sobre la India, güey. O sea, no mames, ellos vieron el opio a partir del siglo XVIII como un buen comercio, güey. Fue como, güey, así como que conquistamos Java, güey, y ya vimos que el opio deja un chingo de varo. Sí, no, güey, tópate esto, güey. De hecho, justo hablando de lo mismo, la producción británica del opio en la India se desarrolló en un primer momento con base en la industria local que habían heredado del imperio mongol, güey. Y que los mongoles habían usado, sobre todo para vender opio no refinado dentro de su propio imperio. O sea, de que dijeron, pues estos güeyes lo están haciendo dentro de su propio imperio, pero pues a diferencia de los mongoles, los británicos pronto supieron apreciar el valor del opio como un valioso bien de exportación. O sea, dijeron, bueno, pues los chinos les está costando hacer el opio, conseguir el opio, pues nosotros lo podemos suministrar, ¿no? Güey, la Compañía de las Indias Orientales encargó y administró cientos de miles de plantaciones de... ¿Cómo se llama?
Amapola. A la amapola, ajá. Que también se le conoce como adormidera, se encargó del minucioso laseo de las vainas individuales para obtener la goma cruda, secándola y formando en pequeñas tortas antes de recubrirlas y empaquetarlas para subastarlas en Calcuta. La compañía controlaba estrictamente la industria del opio y todo el opio se consideraba propiedad de la compañía hasta su venta, güey. No mames, todo, o sea, literal son, un narcoestado, lo dijimos al principio. Muy Monsanto de su parte. Muy Monsanto de su parte, güey. La compañía controlaba estrictamente la industria del opio. Y desde Calcuta y la Junta de Aduanas, Sal y Opio, güey, así se llamaba, güey. La Junta de Aduanas, Sal y Opio de la compañía, güey, o sea, de los británicos, se ocupó del control de la calidad mediante la gestión de la forma en que se empaquetaba y se enviaba. Yeah. No se podía cultivar amapola sin permiso de la compañía y la compañía prohibió a empresas privadas refinar opio, güey. O sea, era un monopolio, güey. Sí, o sea, la East India Trading Company no solamente se encargaba, güey, del comercio con China, de conquistar la India, sino del monopolio de opio, cabrón. Sí. Una empresa privada, güey. No mames. Sí, impresionante. ¿Y quién les dio estos permisos? El Imperio Británico. El Imperio Británico, ¿Y quién era la claro. reina en ese entonces? La reina Victoria, ¿no? Es la reina del norte. La reina del norte. No es la reina del sur, es la reina del norte. Todo el opio de la India se vendía a la compañía en una tasa fija y la compañía organizaba una serie de subastas públicas del opio todos los años. A diferencia, el presado opio crudo, fijado por la compañía y el precio de venta refinado, era una ganancia obtenida por la compañía de las Indias Orientales. Además de asegurar el cultivo de amapola en tierras bajo su control directo, la junta directiva de la compañía emitió licencias para los estados principescos independientes en Malwa, donde se cultivaban cantidades significativas de amapola. O sea, güey, los vatos ya tenían un sistema comercial del opio, güey. Sí, y sabían lo que comerciaban. Y el opio, aparte, yo también tengo un dato aquí que platica de las guerras napoleónicas y cómo el opio no nada más fue haciéndose famoso en China y en el Imperio Chino, sino en todos los países de alrededor, ¿no? O sea, porque dice, o sea, con el estallido de las guerras napoleónicas, los britanos ocupan la isla de Java, donde se centraba la mayor parte de la producción del opio y pasaron a dominar por completo el narcotráfico con China en detrimento de los Países Bajos, ¿no? Por entonces, bajo el mando teóricamente de Luis Bonaparte, ¿no? El hermano menor y cliente político de Gran Corso. O sea, la única otra nación que se involucró activamente en el narcotráfico fue los Estados Unidos, güey. A principios del siglo XIX, los mercaderes estadounidenses comenzaron a traficar el opio de Turquía, más barato, pero de peor calidad. Entonces, pues, empezaron a hacer también competencia entre opio estadounidense y el británico, que lleva a una caída del precio del opio en China, lo que a la vez dispara la demanda del mismo. O sea, dicen, güey, pues está llegando más opio de Estados Unidos, está llegando más opio de Turquía, está llegando más opio del Imperio Británico, está llegando más opio de la India, entonces empieza a ser más barato, güey. ¿Y qué pasa, güey? Pues obviamente los precios bajan. Los precios bajan, la demanda es cada vez mayor, entonces, pues, literal, de tal forma que los británicos doblan la producción del mismo en la India entre 1804 y 1820. Dice, güey, el opio se está vendiendo cabrón, los chinos están haciendo adictos al opio, güey, porque aparte los opioides, a diferencia de cualquier otra droga, son altamente adictivos, güey. Sí, claro. Ojo, güey, o sea, tú consumes un opioide y lo más probable es que tus receptores de dopamina están fregados de por vida. Sí. Después de la primer cosa que consumas que tenga opioides, ¿no? Abajo el fentanilo. Abajo en fentanilo. Entonces, pues por eso se estaban haciendo súper adictos al opio los chinos, güey. Entonces, pues ahí es ya cuando... Pues yo aquí voy en 1820, ¿no? Que empiezan a salir las rutas del opio. Sí, más o menos. Los británicos llevaban sus cargamentos a las islas cercanas a las costas, especialmente a la isla de Lintín, donde los comerciantes chinos, con pequeñas embarcaciones rápidas y bien armadas, llevaban las mercancías de tierra adentro para su distribución, pagando el opio con plata. La administración Qing inicialmente toleró la importación del opio porque creaba un impuesto indirecto para sus súbditos chinos, ya que el aumento del suministro de plata disponible para los comerciantes extranjeros a través de la venta del opio alentaba a los europeos a gastar más dinero en productos chinos. Es decir, esto era un negocio redondo, porque los chinos pagaban el opio en plata y los comerciantes que ya tenían plata pagaban esa plata a los chinos para obtener té, porcelana o seda. Sí. ¿No? Entonces era un negocio totalmente redondo y la dinastía Qing dijo como, ok, no hay pedo. Sí, no hay problema porque pues básicamente estamos recibiendo la plata que ya no estábamos recibiendo antes. Esta política proporcionó los fondos que los comerciantes británicos necesitaban para aumentar considerablemente las exportaciones de té de China a Inglaterra, que generó mayores ganancias en el monopolio Qing.
justamente lo que acabo de decir, ¿no? Sí. Pero el consumo del opio continuó creciendo en China, que afectó negativamente la estabilidad social. Básicamente se volvió un país de adictos. De adictos, exactamente. ¿No? Sí, que de hecho también en muchos casos los propios Hong, o sea, los propios chinos participaban en el narcotráfico, porque recordemos que fue ilegal hasta mucho tiempo después, ¿no? Los cojones. Los cojongs. Ajá, los ¿no? cojones. Que vienen invirtiendo el capital en el mismo, controlando parte del narcotráfico interno, la convivencia de los funcionarios locales chinos, a menudo sobornados por los Hong, y los narcotraficantes facilitaban el negocio. O sea, digamos que llegaban de todas las partes del mundo el opio a China, y en China ya había una red de tráfico gigante para distribuir todo ese opio adentro de la mainland China. Sí. Para muchos que comenzaron la recreación del opio, que empezaron a consumir el opio recreativo, muy pronto se convirtió en una adicción castigadora. Muchas personas dejaron de ingerir opio, sufrieron escalofríos, náuseas y calambres. Sí, naturalmente, a veces morían por abstinencia. Una vez adictas, las personas a menudo hacían cualquier cosa para tener acceso a la droga, y estos graves problemas sociales llevaron finalmente a que el gobierno Qing, el gobierno de la dinastía Qing, emitiera un edicto contra las drogas en 1780, seguido por una prohibición total en 1796 y una orden del gobierno de Guangzhou para detener el comercio en 1799. O sea, güey, ya para finales del siglo XVIII sí fue como, güey, ya es un pedo bastante cabrón, güey. No, imagínate ser el Imperio Británico que pues cediste parte de tu industria. Y bueno, ya vimos que los pinches chinos no quieren nuestras cosas porque no les importan. Nosotros sí queremos su seda, queremos su tecnología. Pero ellos lo único que quieren es el opio. Entonces, si te fijas, güey, pues ya todas las potencias occidentales de la época estaban tratando de venderle opio a los chinos. ¿Sí? Y de la noche a la mañana China dijo, ¿sabes qué? No más opio. Se acabó. Entonces, pues obviamente todo el mundo empezó a panicarse porque empezaron a perder dinero todos los días. Sí, y bueno, pues justamente la dinastía Qing comenzó operativos contra el comercio del opio ilegal, los barcos de opio que llegaban a descargar parte de su mercancía en almacenes flotantes, donde el narcotráfico era finalmente adquirido por traficantes chinos. Al implementar este sistema de contrabando, los comerciantes extranjeros podían evitar las inspecciones de funcionarios chinos, prevenir represalias contra el comercio de bienes legales, que también participaban muchos contrabandistas. O sea, la verdad, su sistema proteccionista le salió por la culata a los chinos, güey, porque pues básicamente fue como, güey, los chinos solamente revisan extranjeros, güey. Si un chino, o sea, mete el opio chino a China, güey, los barcos que no los van a revisar, güey, porque pues, son un chingo, ¿no? Pero obviamente, como Estados Unidos nunca puede estar fuera, güey, del pastel, porque Estados Unidos, porque tiene una nariz gigante que le encanta meter en todos lados. Exactamente, y que le encanta aspirar muchas cosas. A principios del siglo XIX, los comerciantes estadounidenses se unieron al comercio y comenzaron a introducir opio de Turquía en el mercado chino. Suministro de menor calidad, pero más económico. Es que ya era, para estas fechas ya existía el liberalismo económico. Así es. La demanda del opio aumentó rápidamente y fue tan rentable en China que los traficantes chinos comenzaron a buscar más proveedores de droga. La escasez resultante atrajo más comerciantes europeos, que cada vez era un comercio más lucrativo para satisfacer la demanda china. A mí me suena algo que pasa en Estados Unidos con una droga que está en forma de polvito blanco, de que resulta que todos los estadounidenses les mama esa droga, ¿no? Y pues obviamente Colombia dejó de ser indispensable. Güey. Ocupaban más gente que produjera mucha droga, güey. Entonces, ¿qué hizo? Claramente invitar a muchos países latinoamericanos a que sigan produciendo, ¿no? De 1804 a 1820, en un periodo en que el Tesoro Qing necesitaba financiar la supresión de la rebelión del Loto Blanco y otros conflictos, el flujo de dinero se revirtió gradualmente y los comerciantes chinos empezaron a exportaron plata para pagar opio en lugar de que los europeos pagaran los productos chinos con metal precioso. Sí. ¿No? Entonces, básicamente, los chinos entraron en déficit, así como los europeos habían entrado unos años antes, ¿no? Fue como de verga, güey, ahora necesitamos nosotros pagar con nuestra propia plata, o sea, con plata china, no con plata europea, el opio. El opio, porque aparte ya lo necesitamos, güey, porque es también parte de nuestra industria, es una cosa que entra y demás. Digo, yo aquí tengo una carta que escribió el emperador Yaquín en 1810, que emitió un edicto concerniente a la crisis del opio, donde declaraba que el opio hace daño. El opio es un veneno que mina nuestras buenas costumbres y moralidad. Su uso está prohibido por la ley. Ahora hasta un plebeyo cualquiera, Yang, osa traerlo a la ciudad prohibida. Se burla de la ley. Pese a eso, en tiempos recientes los compradores y comedores y consumidores de opio se han vuelto numerosos. O sea, ahí ya estaba viendo que en la calle ya estaban todos como zombies, güey, ¿no? Mercaderes engañosos lo compran y lo venden con gran beneficio. Las aduanas de la puerta de Changwon fueron establecidas originalmente para supervisar la recolección de impuestos a las importaciones, sin responsabilidad con respecto al estropeo del opio. Si limitamos nuestro registro al opio a los puertos marítimos, tenemos que los registros no sean lo suficientemente exhaustivos.
exhaustivos. Por eso ordenamos también a los comandantes generales de la policía y a los censores de los 5 puertas que prohíban y efectúen registro del opio en todas las puertas. Si atrapan a cualquier violador de la ley, deberán castigarlo de forma inmediata y destruir el opio. Que de hecho, si se preguntan cómo llegaba en cofres, ¿no? Con respecto a Cahuatán y Fuquien, las provincias de las que viene el opio, ordenamos a los virreyes y gobernadores y superintendentes de las aduanas marítimas que efectúen registros exhaustivos en busca de opio y acaben con su suministro. No deben dejar esta orden en papel mojado y permitir que el opio sea traficado. Es decir, se prohíbe totalmente el opio. Ya, se acabó, pinches drogadictos. Pero a pesar de eso, en 1831, el tráfico anual del opio se acercaba a los 20,000 cofres anuales. ¡Hala! Cada uno con un peso neto de 140 libras, que serían, no sé, 75 kilos aproximadamente, en comparación de apenas de 4,000 cofres por año entre 1800 y 1818, güey. O sea, para 1831, güey, no sé cuánto, o sea, se cuadriplicó el ingreso por opio, güey. Después del monopolio de la Compañía de las Indias Orientales del Té terminar en 1833 y los comerciantes privados comenzaran a sumarse, esta cantidad se duplicaría al final de la década. Es decir, para 1839 ya eran 40,000 cofres de plata al año que llegaban por el tráfico de el opio, ¿no? Los pequeños agricultores de la provincia de la India de Bajir se vieron obligados a cultivar. Empezó también una crisis, güey, ya que Bengala e India, bajo el dominio británico, experimentaron efectos de los disparos comerciales del opio de Gran Bretaña y China. Por un lado, millones de personas murieron en Bengala durante la hambruna de 1770 y también por la conversión forzosa, güey, de las tierras cultivables por opio. Sí. Hubo una crisis alimentaria porque los británicos obligaron a los campesinos en Bengala, güey, dejar de cultivar comida y empezar a cultivar opio, güey. Eso causó una crisis alimentaria que murieron millones de personas de hambruna en 1770, güey. No mames, eso es genocidio, cabrón. Sí, no, y aparte súmale que en 1821, que ya nos estamos acercando, le adoptaron el patrón oro, güey. En 1821 entonces lleva a la estandarización de los chelines de plata, lo cual redujo aún más la disponibilidad de plata para el comercio con Asia, ¿no? Entonces, pues, a lo que expolió el deseo del gobierno británico de adquirir mayores derechos comerciales en China y liberalizar el comercio. Estos güeyes dicen, güey, ya nos cagó tu proteccionismo. Queremos que abras y queremos comerciar contigo, ¿no? Pero pues los otros, pues sí, lo único que comerciaban con China era opio, güey, ¿no? Entonces, pues los monopolios comerciales de la Compañía de las Indias Orientales, pues empezaron a percibirse como injustos y mercantilistas, ¿no? Y pues allá, ahí como que los chinos empezaron a decir, güey, pues ya estos de la East Indian Trading Company ya se están pasando un poco el lanza, ¿no? Con nosotros. Vamos a nosotros hacer nuestro propio comercio. Sí, exacto, porque están tratando de controlar nuestro comercio con China, que para entonces ya representaba la principal fracción de los ingresos comerciales británicos. Ya para este entonces, este comercio de opio era, pues... Era lo que financiaba todo. Era lo que financiaba todo, ¿no? Entonces, pues el deseo de abolir el monopolio de la compañía solo podía ir acompañado de la necesaria apertura comercial en China. O sea, sí, claro. Sí, porque aparte, acuérdense que los cojones pues no comerciaban con otro que no fueran la compañía de Indias británicas. ¿no? Sí. Justamente porque esa era la normativa de los cojones. Entonces, obviamente, cuando los gobiernos empiezan a decir, no, ¿sabes qué, güey? Vamos a quitar el monopolio de estos güeyes porque la neta están volviendo demasiado poderosos. Pues obviamente los chinos dijeron como, perdón, güey, pero mis normas solo dicen que nosotros podemos comerciar con estos güeyes, ¿no? Por lo que a principios del siglo XIX, países como Gran Bretaña, Países Bajos, Dinamarca, Rusia y Estados Unidos comenzaron a buscar derechos comerciales adicionales, ¿no? Todo el mundo quería comerciar con China, güey. Todo el mundo quería comerciar con China. Pero particularmente el Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Aumentando considerablemente sus exportaciones a China, ya que la implementación del patrón oro por parte del imperio obligaba a la compra de plata y oro a la Europa continental y a México. Sí, para impulsar más aún la economía de la rápida industrialización. Eso es interesante, güey. Sí, como justamente, pues para poder extraer más plata, le compraban la plata a México con oro. Con oro, güey. ¿No? Para poder tener plata, para poder seguir comerciando con China. Sí, güey. Está muy cabrón. Y de hecho, o sea, si ustedes se preguntan en su momento... A principios del siglo XIX... ¿Cuántos chinos había en China? Eran 1/3 de la población mundial. Oye, para este momento. ¿Y qué estaba pasando en México a principios del siglo XIX? ¿Qué estaba pasando en principios del siglo XIX? La independencia de México, pendejo. No, pues no sé. Mames, pues ahí está. Pensé que era una pregunta. Ahí está la financiación, güey. Para que yo te dijera. Ahí está la financiación de la guerra, gracias a la compra de plata. Gracias a eso, los chinos tenían opio. Así es. ¿Sí? Los intentos de una embajada británica. Porque eso es muy interesante. En China no existían embajadas. Ok. No habían embajadas. Estaban prohibidas, güey.
Y de hecho, gracias a estas guerras del opio, güey, fue cuando se establecen las embajadas, güey. Y la segunda guerra del opio, güey, que me encantaría después hablar de eso, porque es un tema de diplomacia internacional, güey, historia diplomática, es la imposición de las embajadas en la ciudad prohibida, güey. Ya. No mames, güey, pero bueno, llegaremos a eso después. Los intentos de una embajada británica, una misión holandesa, una misión rusa y también, y entre otros países, intentaban alcanzar un mayor acceso al mercado chino, pero todos fueron vetados sucesivamente por los emperadores de la dinastía Qing, ¿no? Tras el encuentro con el emperador Jiang Qing en 1816, el representante Amherst se negó a realizar la tradicional reverencia, un acto que la dinastía Qing consideró una grave falta de etiqueta, y Amherst y su grupo fueron expulsados de China, una reprimenda diplomática que enfureció a los británicos. No mames, güey. Pinches británicos bien pedorros, güey. Pedorros, güey. ¿Cómo dice mi mamá? I bow to no one. Y tú, motherfucker, te van a pagar millones de baros. Cállate los chicos. Mi mamá siempre dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Y si obviamente, güey, quieres hacer negocios con unos güeyes que le tienes que hacer una reverencia, la haces, cabrón. Si se lo chupas, se la chupas, güey. O sea, no hay pedo, pero mientras te deje plata. Sí, y regresaron al Reino Unido así de que, no, todo bien, ya nos pagaron y todo, pero fíjate que es que me enojé. ¿Cómo que me enojé? Sí, pues me pide una reverencia y no la hice. No, ya. Perdiste el comercio, pendejo. Sí. O sea, pues claro, I bow to no one, ¿no? A medida que los comerciantes británicos ganaban influencia en China, Gran Bretaña también comenzó a reforzar su fuerza militar en el sur de China. Empezó a enviar buques de guerra para combatir la piratería en el puerto de la Perla, y en 1808 estableció una guarnición permanente de tropas británicas en el puerto de Macao para defenderse de los ataques franceses. Porque recuerden que estaban en medio de las guerras napoleónicas. Sí. ¿No? Entonces, y bueno, como el comercio de China, impulsado por el opio, estaba en alcance y valor, la presencia extranjera en Guangzhou y Macao creció de tamaño e influencia, ¿no? Donde las 13 fábricas de Guangzhou continuó expandiéndose y fueron etiquetados como el barrio extranjero. Sí. ¿No? O sea, básicamente ya había un chingo de gente. Sí, ya la habían gentrificado, güey. Ya habían gentrificado ahí, güey. Ya había personas corriendo a las 11 de la mañana, güey. Estudios de yoga, cafés con matcha latte. Ya te hablaban en inglés. Sí. En los restaurantes. Ya había pilates. Sí. ¿No? Y bueno, gracias a esto, pues empezaron a adquirir bastante fuerza ya muchos comerciantes extranjeros dentro de China, ¿no? Que principalmente estadounidenses, holandeses y franceses, ¿no? Y muchas figuras, pues ya tenían ciertas relaciones bastante buenas y bastante amplias con la dinastía Qing, ¿no? Si bien muchos comerciaban con bienes legales, también se lucraban enormemente con la venta de opio, ¿no? Especialmente los británicos. ¿No? Todos despreciaban el sistema legal chino y a menudo utilizaban su influencia económica para subvertir a las autoridades chinas, que significa básicamente los sobornaban. Los sobornaban, ¿no? Sí. Esto incluyó muchas peticiones, como por ejemplo la petición de obtener derechos comerciales y reconocimiento político de la China imperial. Pero también era como, güey, si no lo obtenemos por la vía comercial, lo vamos a obtener por la fuerza. Sí, y está muy cabrón porque justo aquí ya creo que aparecen los nombres de los principales narquillos de la época. Sí. Que, pues justo, ya sabemos que les dicen figuras importantes. Figuras importantes. No mames, güey, eran narcotraficantes los perros, güey. Justo, de que los narcotraficantes más notorios era William Jardine y James Matheson, que eran fundadores del actual conglomerado inmobiliario. Ya ves, también unos mañosos, güey. Sí, güey, claro. Y de construcción, Jardine Matheson, ¿no? Entonces, pues Jardine y Matheson mantenían un negocio... ¿Estás diciendo que una de las principales inmobiliarias del mundo tuvo su dinero a través del comercio de drogas China? ¿En China? ¿A poco? No me digas. No me extraña, hermano. Capitalismo puro, güey. ¿Que el conglomerado inmobiliario también esté metido en otras cosas? Sí. Entonces, pues bueno, estos dos carnales, el Jardine y Matheson, mantenían un negocio legal de envío y transporte de bienes en Cantón y Macao. Pero, ponen aquí, sin embargo, su principal negocio era el narcotráfico. Claro, ¿no? Jardine en particular había construido una red clientelar en Cantón involucrando a los hongs y funcionarios y traficantes locales que le permitía importar grandísimas cantidades de droga a China, ¿no? Y también despreciaba el sistema legal chino y no dudaba en usar sobornos y su influencia para subvertir las actividades de las autoridades chinas. Por ejemplo, fue uno de los grandes defensores ante el gobierno británico para conseguir la liberalización del comercio en China e hizo campaña activa para abolir el monopolio comercial de la compañía. O sea, este güey dijo, güey,
yo también soy británico, güey, tírame paro, quiero seguir comerciando con China y pues vamos a abolir el monopolio de la compañía porque también yo quiero comerciar. O sea, ya era un privado. Ya no ¿Sabes cuál fue otra estrategia también de los europeos para poder presionar a los chinos? ¿Cuál? El cristianismo. Porque justamente con el comercio llegaron misiones cristianas, especialmente jesuitas, ¿no? Muchos funcionarios toleraron, principalmente a los jesuitas que tenían sede en Macao, que habían estado activos en China desde el siglo XVII, y pues y los jesuitas lograron la conversión de muchos chinos, los cuales también presionaban a la dinastía Qing para poder hacer la apertura económica y básicamente seguir expandiendo la fe dentro de los chinos. La fe de la iglesia, ¿no? Sí. El gobierno local comenzó a sufrir discordias civiles dentro de China, ¿no? Ya que la comunidad extranjera crecía. Empezó la rebelión del Loto Blanco de 1796 a 1804, que agotó las arcas de plata de la dinastía Qing, obligando al gobierno a imponer impuestos cada vez más altos a los comerciantes. Estos impuestos no disminuyeron a la rebelión, ya que el gobierno chino inició un proyecto masivo para reparar las propiedades estatales del Río Amarillo, ¿no? Que se llamaba el Proyecto de Conservación del Río Amarillo, ¿no? Entonces, por lo que la caída del valor de la moneda nacional china provocó que muchos habitantes de Guangzhou usaran monedas de plata extranjeras, ¿no? Y las más valiosas eran las españolas. Sí, de hecho ahí viene el dólar, ¿tú sabías, güey? No. El dólar está inspirada en el peso de España, güey, que antes se utilizaba. Órale. Nice. Sí. Y después también eran más valoradas las estadounidenses ya que contenían mayores cantidades de plata. El uso de monedas occidentales permitió a los acuñadores cantoneses fabricar muchas monedas chinas a partir de monedas occidentales fundidas, lo que incrementó enormemente la riqueza de la ciudad y los ingresos fiscales, al tiempo que vinculó gran parte de la economía a los comerciantes extranjeros. O sea, básicamente, güey, cada vez los extranjeros estaban teniendo más poder, güey, dentro de Guangzhou, ¿no? Y que era el puerto más importante, güey. Entonces imagínate que el puerto más importante te lo gentrifiquen todo. No, y aparte eran extranjeros que ya no estaban dentro de la Compañía de las Indias Orientales, ya eran personas, personas físicas y morales, literal, ¿no? Porque, o sea, güey, dice, con la abolición del monopolio de la Compañía de las Indias Orientales, las cámaras de comercio pasaron de estar controladas sobre todo por narcotraficantes como Jardine y Matheson, ¿no? Que pues estaban mucho más interesados en incrementar sus beneficios a costa de China. Y esto ya estamos hablando a partir de 1834, las relaciones entre las autoridades chinas y los extranjeros se empezaron a deteriorar pues rápidamente, ¿no? Porque ya no nada más era un problema, ya no, el problema no era la compañía, eran ya pues un chingo de narcotraficantes organizados, ¿no? Con las cámaras de comercio, ¿no? Entonces, de hecho, está la historia de el Lord Napier. Que pues justo pues a fin de regular su comercio, una vez abolido el monopolio de la compañía, el gobierno británico había decidido enviar una misión comercial a Macao con Lord Napier. William John Napier. Como superintendente comercial. Entonces, pues Napier tenía instrucciones de obedecer las regulaciones chinas. Le dijeron, güey, pues tú tienes que ir y a donde vayas, haz lo que vieres, monkey see, monkey do. Como dice, ¿no? Entonces, dice, tienes que ir a establecer comunicaciones regulares con las autoridades locales y supervisar en lo posible el narcotráfico, ¿no? Entonces, a su llegada a Macao, Napier decide ignorar las restricciones que prohíben el contacto directo entre funcionarios y comerciantes y extranjeros. Este güey dice, no, yo no voy a usar intermediarios, yo voy a ir directamente a la fuente. A ver, si un güey ya no se inclinó, ¿yo por qué voy a respetar tus normas? Literal, ¿no? Que debían ser mediados por los Hong, ¿no? Que entonces se presenta a las puertas de Cantón y requiere ser conducido ante Lu Kun, que era el virrey, el mero virrey, ¿no? Del Liangwang. Entonces, pues Napier monta, le dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes pasar, Padre Santo, está bien complicado. No solo dijo no puedes pasar, güey, se ofendió, güey. Sí, dijo, güey, te pasaste por los huevos todas las normas, güey. Porque aparte Lu Kun le dice, güey, el ojo bárbaro, que desafortunada traducción del título del cónsul comercial, o sea, de que güey lo insultó y le dijo, si desea venir a Cantón, he de informar primero a los mercaderes Hong para que ellos sean los que me lo pidan a mí. Así de que, güey, ¿qué andas viniendo aquí? No te quiero ver, güey. Ahí están las personas con las que tienes que comerciar, güey. Sí, por lo que Lu Kun hizo algo muy, muy interesante que fue bloquear el comercio británico, güey, en Guangdong, güey. Imagínate, fue como de, güey, me ofendiste, te pasaste por alto las leyes, güey, y aparte me estás haciendo berrinche. ¿Sabes qué, güey? Se cancelan los comercios británicos por un determinado periodo de tiempo. Sí. Entonces, ¿qué hace Lord Napier? Pues fácil. El 2 de septiembre de ese año emite un edicto. El 2 de septiembre de ese año se emite el edicto que cierra temporalmente el comercio británico. Por lo que, pues, John Napier dijo, sí, perro. ¿Simón? Por lo que Napier ordena 2 buques de la Marina Real que bombardeen los fuertes chinos en el estrecho del Río de la Perla, la Boca Tigris, en una demostración de fuerza.
Esta orden se cumplió, pero la guerra se evitó debido a que Napier enfermó de tifus y ordenó la retirada. No, y murió de tifus, güey. El güey le dio tifoidea. Fue como de, nos vamos a ir a la guerra. Verga, tengo tifoidea. El breve duelo de artillería provocó la condena del gobierno chino, así como críticas del gobierno británico y el comercio extranjero. Otras nacionalidades como estadounidenses prosperaron gracias a su continuo comercio pacífico con China, pero a los británicos se les dijo que abandonaran Guangzhou para ir a Whampoa o a Macao. Napier se vio obligado a regresar a Macao en septiembre y murió de tifoidea. Después de la muerte de Napier, el capitán Charles Elliot recibió la comisión del rey de superintendente de comercio en 1836 para seguir el trabajo de Napier para conciliar con los chinos, güey. ¿No? Que fue básicamente como, bueno, a ver, una guerrita chiquita, no pasa nada. Una guerrita, unos bombardeos, dos que tres. Un par de bombardeos. Bombardeaste el fuerte, yo te bombardeé tus barcos. Se murió ese güey de tifoidea. Sí, quedamos tablas. ¿Qué es la tifoidea, güey? Ahorita te digo. Sí, porque tengo como que esa duda. O sea, ¿cómo te mueres de tifoidea? Pero bueno, para 1838, los británicos vendían aproximadamente 1,400 toneladas de opio al año a China. La legalización del comercio del opio fue objeto de continuo debate dentro de la administración china, pero una propuesta para legalizar el narcótico fue rechazada repetidamente y en 1838 el gobierno comenzó a condenar activamente a muerte a los narcotraficantes chinos. Sí. Sí, güey. O sea, ya aquí ya mataban a los chinos, güey. Y justo hay una carta muy interesante de un funcionario chino que dice, al principio, fumar opio era algo exclusivo de los petímetres de las familias adineradas, quienes lo adoptaron como una forma de consumo ostentoso. Incluso ellos sabían que no debían llevarlo al extremo. Más tarde, personas de todos los estratos sociales, desde funcionarios gubernamentales y miembros de la nobleza hasta artesanos, comerciantes, artistas y sirvientes, e incluso mujeres, monjes y monjas budistas y sacerdotes taoístas adquirieron el hábito y compraron y se equiparon abiertamente con instrumentos para fumar. Incluso en el centro de nuestra dinastía, la capital de la nación y sus alrededores, algunos habitantes también se han visto contaminados por este terrible veneno. Ya. Ay, güey. Esto era de ricos, pa. Sí. Pero ya se gateó. Literalmente, güey. Literalmente dijo eso, güey. O sea, güey, es que antes la cosa era para todos, güey. Ahora es de gatos. Ahora es de gatos, güey. Sí, bueno, mira, aquí tengo que la tifoidea es una bacteria salmonela. Es una enfermedad infecciosa grave que puede tener complicaciones potencialmente mortales. O sea, te puedes morir de hemorragias intestinales, perforación intestinal, neumonía o infección generalizada. Te da septicemia. Entonces, pues en ese momento se murió nuestro carnalillo de esto. Sí. Entonces, pues ya ahora sí llegamos a la escalada del conflicto, ¿no? Principalmente por la prohibición total, güey. Sí, ¿no? Literal. O sea, el crecimiento descontrolado del narcotráfico en China genera una gran alarma en el gobierno imperial chino. Y desde el edicto de 1729, por el que Yongzheng prohibía el comercio del opio, los emperadores chinos promulgaron con creciente frecuencia edictos relativos al tráfico de opio. También pusieron los edictos de 1780, que se llamaban los Qianlong, y los edictos de Jiaqing en 1796 confirmaron la pena de muerte por el narcotráfico de opio. Si te cachaban, ratero. Si te cachamos, te linchamos. Vecinos, vecinos organizados. Entonces, en 1799, Jiaqing ordena al virrey de Liangwang medidas activas para erradicar el narcotráfico y ya para los 1800 pasó a prohibir la posesión del opio en China. Sí. O sea, ya estaba más que prohibidísimo, ¿no? Sí, y esto obviamente enoja muchísimo a los británicos, ¿no? Donde, pues, primero meten la queja, ¿no? Sí. Diciendo a los chinos, güey, no hagas eso, hermano. Sabemos que está prohibido, güey. Y ya estás matando a tus narcotraficantes. Ajá, pero por favor, entiende, hermano, entiende, ¿no? Y de hecho, existe una carta que se llama la Carta de la Reina Victoria de Lin, que apelaba justamente a la moral de la reina, ¿no? Citando lo que erróneamente interpretó como una prohibición estricta del opio a Gran Bretaña, Lin cuestionó a Gran Bretaña cómo Gran Bretaña podía declararse moral mientras sus comerciantes beneficiaban en la venta legal en China en una droga prohibida en Gran Bretaña, ¿no? O sea, es básicamente eso. Y decía, su majestad no ha sido notificada oficialmente antes y puede alegar ignorancia sobre la severidad de nuestras leyes, pero ahora le aseguro que tenemos la intención de eliminar esta droga dañina para siempre. La carta nunca llegó a la reina y una fuente sugiere que se perdió en el camino, pero Lin prometió que nada lo desviaría de su misión. Si no se detenía el tráfico de opio dentro de unas décadas, no solo nos quedaríamos sin soldados para resistir al enemigo, sino también con escasez de plata para formar un ejército. Ay, güey, mira, grandes palabras, pinches chinos tenían buenos. El proverbio chino que dice.
Lin prohibió la venta de opio y exigió que todos los suministros de drogas se entregaran a las autoridades chinas. También cerró el canal del Río de la Perla, atrapando a los comerciantes británicos en Guangzhou, además de confiscar las reservas de opio en los almacenes y las 13 fábricas. Las tropas chinas abordaron barcos británicos en el Río de la Perla y el mar de China Meridional antes de destruir el opio a bordo. Ya. ¿No? Entonces, Charles Elliot, el que sustituyó al Lord Neil. Sí, creo que sí. Es el tifoideo. El tifoideo. Ajá, protestó por la decisión de confiscar por la fuerza las reservas del opio. No mames, güey. O sea, ve la pinche doble moral de estos vergas, güey. Porque era así como de, hermano, ya sabemos que estamos traficando cosas ilegales en tu país, Sí, pero, en tu país, güey. pero ¿por qué los confiscas? O sea, ¿qué necesidad, bro? ¿Qué necesidad, bro? Sí, y tú, si no las vas a consumir, mejor dámelas y yo las vuelvo a meter a tu país por otro lado, güey. Ajá, exacto. Así como, hermano, entiéndeme, ¿no? Ordenó a los barcos que transportaban... Sí. Charles Elliot ordenó a todos los barcos que transportaban opio que huyeran y se prepararan para la batalla. Lin respondió sitiando a los traficantes extranjeros en el barrio extranjero de Guangzhou y les impidió comunicarse con sus barcos en puerto. Para poder calmar la situación, porque obviamente son británicos, Charles Elliot convenció a los comerciantes británicos de cooperar con las autoridades chinas y entregar sus reservas de opio con la promesa de una eventual compensación por sus pérdidas por parte del gobierno británico. Es como, no te preocupes, hermano, tú entrégalo. De todos modos se te va a pagar. No hay pedo, no hay pedo. Sí, no importa. Sí. Si esto bien equivalía a un reconocimiento tácito de que el gobierno británico no desaprobaba el comercio, también colocaba una enorme responsabilidad en el tesoro público, ¿no? Porque, güey, a ver, si estamos hablando de 40,000 cofres de plata, güey, que le tenías que pagar a los narcotraficantes, güey, obviamente eso es ni que fuera Fobaproa, culeros, no mames, güey. Se está pagando deuda privada con bienes públicos, no mames, parece en México, güey. No, y todo esto mientras en China se dispara el consumo. O sea, también porque, o sea, la escasez de opio hizo que en el mercado negro del mismo se disparara. Entonces, pues algunos barcos recién llegados de la India, al enterarse de la nueva prohibición del opio, ya para estas épocas, pues empiezan a descargar sus mercancías en la isla de Litín, ¿no? Entonces, la oportunidad causada, el incremento astronómico del precio del opio, hizo que algunos Hong y contrabandistas decidieran arriesgarse a violar la prohibición del Lingshu. O sea, de que ya había tan poquito opio en China y era tan difícil que decían, güey, ya si lo metemos, ya no estamos traficando poquito dinero. Ya como está prohibido y ya no hay en la calle y hay personas que lo siguen pidiendo, ya arriesgarnos por la misma mercancía nos va a traer miles y millones de dólares más, de libras de plata y más. ojo, güey, esta promesa de que Elliot le dijo a los traficantes que les iba a pagar el opio que se confiscó y la incapacidad del gobierno británico para poder pagar esta promesa, güey, sin causar una tormenta política, se utilizó como un importante casus belli para protestar el el posterior ataque británico. Sí. Güey, fue una excusa, güey. De que tú o sea, la gran excusa del Imperio Británico para declarar la guerra a China fue que China le quitó el opio que era ilegal en su país, que prohibió el comercio británico por estar traficando cosas ilegales, güey, y que aparte el gobierno británico tenía que pagarle a los traficantes. Entonces los británicos dijeron, güey, es más barato, literalmente, y a pelearnos a la irme guerra. a la guerra que pagarle a los narcos. Pagarle a los narcos, güey. Literal, güey. Suena algo que haría nuestros vecinos del norte. Norte. No voy a decir su nombre, porque no quiero pero que me estamos quiten. en México. Pero me quitan la visa. Yo no tengo pasaporte español, hermano. Nos casamos y ya no hay pedo. Hay una españolete por ahí que me quiera dar el pasaporte europeo para que si me quitan la visa no haya problema. Pero sería como Julián Álvarez, güey. Antes de que desaparezca Europa. Tras la entrega del opio, se reanudó el comercio con el Imperio Británico con la estricta condición de que no se enviara más opio a China. Sí. O sea, fue como, güey, ya. Sí, o sea, ya, de que te damos chance, pero es neta, última. Buscando una forma de controlar eficazmente el comercio exterior y erradicar la corrupción, Lin y sus asesores decidieron reformar el sistema de bonos existente. Bajo este sistema, un capitán extranjero y el comerciante de los cojones que había comprado las mercancías de su barco juraron que el buque no transportaba mercancías ilegales. Ya. Básicamente, haz la manera correcta, hermano. Sí, Deja de comerciar cosas ilegales. Comerciemos normal como antes. Y los británicos, ¿cómo crees? Y los británicos, Simón, crees? Pero nada más no entres a la parte de abajo de nuestro barco. Sí. Al examinar los registros de los puertos, Lin se enfureció al descubrir que en los 20 años transcurridos desde que el opio había sido declarado ilegal, no se había reportado ni una sola infracción, güey. Así cuando te preguntas cómo chingados entran 10,000 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada año,
Sí. Pues así fue como ¿quién sabe, güey? ¿Cómo Sí. que durante 20 años no se registró ninguna infracción, güey? No, Sí, man. no, ajá, de que ¿por qué conocemos el nombre de todos los narcotraficantes buscados en México, pero ninguno de Estados Unidos? Ajá, exacto, güey. Como consecuencia, Lin exigió que todos los comerciantes extranjeros y funcionarios Qing firmaran un nuevo bono en el que prometieran no traficar con opio bajo pena de muerte. Y obviamente, ¿quién se opuso? Los El británicos. Imperio Británico. Y ojo, güey, que ni los franceses, ni los holandeses, ni los gringos, ni los suizos, ni los rusos, güey, ni los Sí, suecos. no. Nadie, güey. Nadie estaba en contra de eso. Los únicos que estaban en contra fueron los pinches británicos, Sí, los británicos, güey. No, ¿no? que aparte tomaron unas libertades terribles. ¿En qué año vas tú? Ahorita vamos en... casi empezando ya la guerra, güey. Ya, Falta es muy que- poquito. Sí, yo tengo aquí En algo de las 1839. escaramuzas de Kowloon. Ajá, Kowloon. De Kowloon. ¿Kowloon? Ya casi llegamos ahí, güey. Va. Tú dices eso. Va. Ahora, el gobierno británico se puso en contra de esta firma de bonos, ya que decía que iba en contra del comercio libre. No mames, cabrón. Liberalismo económico. Pero algunos comerciantes que no comerciaban con opio, como la Oliphant and Company, estuvieron dispuestos a firmar. OnlyFans and Company. La Oliphant and Company. Ya. No, Oliphant. Oliphant, ya. Oliphant and Company estuvieron dispuestos a firmar en contra de las órdenes de Elliot. O sea, imagínate, güey. Obviamente, hace las cosas bien. El que nada debe, nada teme, claro, güey. Y obviamente, pues muchas compañías que dijeron, güey, nosotros, pues sí, traficamos opio, pero si no lo traficamos, pues está bien, güey. O nosotros nunca traficamos con opio, güey. ¿Por qué chingados tenemos que estar sufriendo por los güey. berrinches del Imperio Británico, no? Es como, güey, vale verga. Sí. Entonces, pero pues muchos de esos también hicieron enfurecer a Elliot, güey, porque fue como de, bro. Bro, ¿no ves que yo quiero seguir traficando madres, güey? Ujú. El comercio de bienes comunes continuó sin cesar y la escasez de opio causada por la confiscación de los almacenes impulsó el florecimiento de el mercado negro. El mercado negro. Así que acuérdense que la prohibición nunca es la manera. Es la regulación. Maynes tenía razón, güey. Maynes tenía razón. Maynes tenía razón, güey. Aquí está el ejemplo, güey. Sí. Sí. Algunos barcos mercantes recién llegados se enteraron de la prohibición del opio antes de entrar al estuario del río Perla, por lo que descargaron sus cargamentos en la isla de Lintín. Sí. Imagínate que en ese entonces no había watts, güey. O sea, si tú venías así de la India, güey, cargado a madres de opio, y de repente llegas y, hermano, si lo descargas te matan. Llega una lanchita así corriendo al lado de ti. De que, oye, güey, que lo bajes acá. Güey, ¿qué crees? Lancha up, ¿no? La oportunidad que les brindó el fuerte aumento del precio de opio fue aprovechada por algunas casas comerciales y contrabandistas de los cojones, quienes lograron evadir los esfuerzos del comisionado Lin e introducir más opio de contrabando en China. Sí, te digo, güey, que en su momento, o sea, de que ya no lo puedes descargar, pero inmediatamente si ya no lo puedes descargar, tu mercancía vale más. Y adivina ¿no? quién estaba al pendiente y quién sabía de todo el contrabando y el mercado negro y el narcotráfico. En mi compa el Elliot. El Elliot, güey. El Mi Elliot compa sabía el todo. Elliot. Sobre todo cuando empiezan a descargar todo el opio en la isla de Lintín. Elliot era el primero que cayó la boca. Ese güey sabía todo, güey. Sí. Ese güey sabía todo, güey. No es así, güey. Obviamente sabemos dónde está y dónde entra. ¿Ustedes creen que los gringos no saben por dónde entra la droga? No mames. Sí, no hay si hasta manera un de que tijuanense sepan, güey. promedio sabe dónde entra la Sí, droga, sí. güey. ¿Creen que la pinche CIA, el FBI no saben, güey? Pónganse pilas. Sí, el vecino de la casa de allá, güey. Sí, Se pueden exacto, ver, güey. Gente que vive en Iztapalapa, yo sé que se conocen al menos un punto. Sí, literal. Literal, güey. Entonces, Elliot estaba al tanto de las actividades de contrabandistas en Lintín y tenía órdenes de detenerlas, pero temía que cualquier acción de la Marina Real pudiera desencadenar una guerra y retuvo sus barcos. Dijo así de que no, yo mejor no muevo nada y mejor me No, quedo yo, con la todo verdad, mi opio ya sabe aquí. que yo hago de la vista gorda. Hago de Pásame la por un vista chesco, gorda. pásame por una coca, jefe, y ya. Y ya, exacto. Y mira, y justo aquí, despuesito llegamos ahora sí a las escaramuzas de Kowloon, que ya Kowloon. se empieza. Mira, vamos a preguntarle al Google cómo se dice. Kowloon, Güey. Vamos a ver cómo Yo se estudié dice. chino, cabrón. Cállate. Güey, yo estuve A ver en cómo se Pekín. dice. Hola, me llamo Teca y sé chino. Ni hao, teca. No sé. Y te cagaste, ¿verdad, güey? Ni hao. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se llama? Me la vas a pelar, güey. Kowloon. Me la vas a pelar, güey. How to say Kowloon. Güey, ponle traductor y ya. Ahí está. Oh, fuck. Estás quedando como un perro. Güey. Kowloon.
Kowloon. ¿Así se dice Kowloon? No, güey, es que en el chino que me enseñaron en la FES Aragón, güey. Era otro chino, güey. Eran otros chinos, güey. Ajá, era otro chino, güey. Es que bueno, ni tú ni yo. Vamos a decirle como le dice esta gringa. Kowloon. Ok, en las escaramuzas de Kowloon, a principios de junio de 1839, resulta y resalta y acontece que un grupo de marineros mercantiles británicos que estaban atracados en la península de Kowloon, actualmente Hong Kong, en el estuario del Río de las Perlas, se pusieron hasta las chanclas. Estaban borrachos, ¿no? Entonces se pusieron borrachísimos y 2 de los marineros se volvieron violentos y mataron en una paliza a Lin Shei, un campesino de la cercana aldea de Tsim Sha Tsui. Elliot, el maravilloso Elliot, acude rápidamente a Kowloon y ordenó el arresto de los 2 marineros y compensó económicamente a la familia de Lin Weixi y a su aldea. Sin embargo, se negó a entregar a los marineros a las autoridades chinas, temiendo que fueran ajusticiados en base, aquí está mal, es con base al código legal chino. O sea, este güey dijo, ¿sabes qué? Pues sí, hay unos dinerillos ahí, güey, pero no te los voy a entregar. Y es como, hay un cash. Y el chino así que, oye, güey, pero pues los tenemos que juzgar porque pues mataron a 2 personas, mataron a un chino en China, ¿no? Ajá. Entonces, pues los tenemos que juzgar con base en el código legal chino. Entonces, pues Lin Sheu interpretó esto como una muestra más de la política obstruccionista practicada por los británicos y ordenó la entrega inmediata de los marineros. Dijo, ¿sabes qué, güey? Si no me entregas a los marineros ahorita, va a haber catorrazos. Entonces, Elliot dijo, no, güey, no, muchas gracias, ya comí. Se negó de nuevo y, a cambio, decidió celebrar un juicio de los acusados en alta mar, con él mismo como juez. O sea, él fue el juez. Así de que, bueno, pero yo voy a le pagó una compensación a las familias. Pero le pagó a las familias. Entonces, invitó a las autoridades chinas a acudir como observadores del proceso, pero estas se negaron. Dijeron, no vamos a andar yendo a tus juicios todos fabricados a la mitad del mar, bien pendejones, güey. Güey, es que lo que no quería Elliot es que los mataran, güey. Sí, porque claro, güey. Justamente violaron una ley que va a hacer que los ejecutaran. Pues obviamente, ¿no? Entonces el tribunal de Elliot halló a los acusados culpables de asalto y amotinamiento, les impulsó una multa y los condenó a trabajos forzados en Gran Bretaña. Posteriormente, este veredicto sería anulado por los tribunales británicos, aduciendo que Elliot no tenía autoridad para juzgarlos y que solo las autoridades chinas eran competentes. Pero ya cuando los marineros estaban en Gran Bretaña... Suena mucho como de, estos soldados israelíes están acusados de crímenes de guerra, así que los vamos a arrestar y bueno, después los vamos ¿cómo se llama? Transportar a Israel para que sean juzgados en sus tierras. Israel. Inocentes. Sí, inocentes. No, que de hecho, un dato curioso, todas las personas que están entrando al ejército israelí, hoy por hoy se están tomando sus fotos oficiales en el ejército viendo hacia atrás. O sea, no se ven sus caras. Porque ellos saben que van a cometer genocidio. Que van a cometer crímenes de guerra y no quieren que los juzguen después. Entonces, pues, ya lo sabemos. Ustedes no se preocupen. Pero bueno, la actitud de Elliot indignó a China, naturalmente, obviamente. Y pues primeramente el representante británico había demorado y luego organizado la entrega del opio, lo que para Lin denotaba que el gobierno británico sancionaba el narcotráfico. Seguidamente, Elliot se había retirado a Macao y puesto a cargo de una flotilla de guerra que amenazaba el estuario del Río de las Perlas, que también estaba por ahí, a sabiendas de que el narcotráfico se había restablecido en Lintín. Había decidido no intervenir. Y además, habían prohibido a sus compatriotas colaborar con las autoridades chinas y finalmente se había negado a entregar a los marineros en clara violación de las leyes chinas. Eso es todo lo que ya había hecho el Elliot, güey. Ya les platicamos todo lo que tenía y ya sabían que tenían cola que le pisara. Entonces, pues, debido a esto, Lin dijo, ¿sabes qué? Ese Elliot ya me tiene hasta los cojones. A los cojones. Ya me tiene hasta los cojones. Y decidió ordenar la retirada de todos los trabajadores chinos de Macao. Dijo, ¿sabes qué? Todo Macao se nos sale de ahí, vamos a prohibir la venta de víveres y alimentos a los británicos. No se le vende nada a un cabrón que hable así. Desplegó varios navíos de la guerra chinos en la boca del Río de las Perlas y al tiempo que se extendían los rumores de que las autoridades Qing habían envenenado los manantiales y pozos de agua fresca. No, que los británicos habían envenenado. Que los británicos... Que los británicos habían envenenado los manantiales y los pozos de agua fresca habitualmente usados por los barcos extranjeros, ¿no? Ya llegamos al 23 de agosto de 1839, que ya nos estamos acercando a la época de los catorrazos buenos, ¿no? Un barco perteneciente a un notorio traficante de opio británico fue asaltado por piratas Lascar cuando realizaba un trayecto de Macao a Cantón. Y pues obviamente ante el temor infundado de que hubiera sido asaltado por las tropas de Lin Sheshu,
Elliot ordenó la retirada de toda la flota mercante británica fondeada en Macao y Cantón a la alta mar. Dijeron, güey, fuga, güey, vámonos de aquí, güey. Estos, güey, ya vimos que hay unos pinches piratas allá saltando, güey. No vayan a ser que vayan a ser los chinos, güey, ¿no? Y una vez, pues ya levado a anclas en el puerto de Macao, el 24 de agosto, Ling Shizhu rescindió el bloqueo a Macao y las autoridades portuguesas de Macao decidieron prohibir a los británicos fondear en Macao de nuevo. Dijeron, güey, ya no puedes tocar este puerto, se acabó. Estás baneado de por vida. La prohibición de abastecer barcos británicos se mantuvo. O sea, de que, güey, no puedes ni llegar a nuestros puertos, ni al puerto de Macao, y tampoco te vamos a llevar suministros a tus barcos. Te vas a tener que regresar por donde viniste, hermano. Entonces, ya para el 30 de agosto, llega la historia del Río de las Perlas en el HMS Volage. Un barcote, ¿no? Enviado desde la India. HMS? El HMS Volage. Enviado desde la India para defender la flotilla británica de un potencial ataque chino, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues Elliot envía esta advertencia al gobernador de la guarnición de Kowloon de que el embargo de víveres y el agua debería terminar pronto. Dije, güey, tenemos hambre, güey, ¿qué pedo? Sí. Queremos comer. Queremos comer. Así estaban todos con sus tenedores, así, imagínenselo. Y entonces ya para ese momento los Elliot, seguramente él fue el creador de los Elliot Awards, por eso son tan pirañas, estaban a cargo de una flotilla de unas 60 embarcaciones con 2,000 personas a bordo, fondeados en alta mar frente a la costa china, con lo que estaban quedando rápidamente sin provisiones. Entonces, güey, imagínate este panorama, güey. Están, pues ya, o sea, estaba el Elliot y sus compas a la mitad del mar sin poder tocar fondo, pero se estaban quedando sin comida y sin agua. Entonces, ya hemos dicho aquí varias veces que las personas se pueden acostumbrar a todo menos a no comer. Clock sticking. Entonces, hay de dos. O te regresas por víveres y regresas a darte catorrazos, o entras por víveres y a darte catorrazos mañana. Entonces, ahora sí, llegamos al 4 de septiembre. Casi 4 días después, Elliot envía una goleta y un cúter armados para aprovisionarse en Kowloon, y las dos embarcaciones se aproximan a los 3 juncos de guerra chinos fondeados en el puesto de Kowloon, y pidiendo permiso para tomar tierra y abastecerse, las autoridades chinas le dicen, sí, güey, pásale por favor, no se preocupe usted. Pudieron abastecerse de algunos productos básicos por parte de los marineros chinos. Sin embargo, el comandante chino de Kowloon se negó a permitir que los británicos comerciaran con los habitantes de la península. Es de que, no, o sea, si vas a pasar, güey, te vamos a dar aquí lo que quieres, pero no puedes hablar con ellos, güey, ¿no? Y pues ahí es cuando la situación se vuelve tensa, y durante la tarde del 4 de septiembre, Elliot envía un ultimátum a los chinos. Le dice, oye, güey, te voy a bombardear si te niegas a permitir abastecerse con la población local, ¿no? Y, güey, eso fue en la tarde del 4 de septiembre. Ya para las 3 de la tarde, Elliot ordena un bombardeo de los juncos chinos, que aparte los estaban abasteciendo, güey. Uh-huh. Y pues, No, bombardearon los juncos chinos porque les prohibieron abastecerse, güey. Pero... Ajá. O sea, Elliot dio un ultimátum que dijo que si a las 3 de la tarde los barcos británicos abrirían fuego contra los juncos en caso de que no les permitieran a los británicos volver a comprar provisiones, ¿no? Entonces, como dieron las 3 y no pudieron comprar, dijeron, no, ya, sí. Entonces fue cuando los británicos abrieron fuego contra los juncos. Les devolvieron el fuego. Si piensas que son los juncos, bueno, lo va a poner acá el Iker, son unos barcos. Unos barcos chinos, ahí se llaman juncos. Que ni de broma estaban del mismo tamaño que de los británicos, güey. Ni de los británicos. Entonces, pues ahora sí que se agarran a catorrazos, la refriega dura hasta el anochecer, y cuando los juncos de guerra se retiran, dando por terminada lo que fue llamada la batalla de Kowloon, los oficiales de marina británicos querían atacar Kowloon el día siguiente, pero Elliot se negó aduciendo que tal acción causaría gran prejuicio e irritación a los habitantes de Kowloon. Entonces, pues justo tras la batalla, Elliot hizo circular entre los habitantes de Kowloon un manifiesto donde afirmaba que, vamos a ver lo que decía este papanatas, los hombres de la nación inglesa no desean más que la paz. Bueno, así ya habla este güey. Pero no pueden aceptar ser envenenados o morir de hambre. No albergan deseo alguno de molestar o perturbar a los cruceros imperiales, pero estos no pueden ser prohibir a la gente de vender a los británicos. Privar a los hombres de alimentos es una acción solo de las gentes hostiles y no amistosas. Entonces, tras haber expulsado de los barcos de guerra chinos, la flotilla británica empezó a comprar provisiones de los habitantes locales, y a menudo con la conveniencia de los funcionarios chinos locales.
que a los que ya estaban bien sobornadotes también, Claro. ¿no? Entonces, también aparece otro personaje llamado Lai Enjue, que era el comandante de la guarnición local, declaró en su despacho a Lin Shu que China había triunfado sobre los británicos, hundiendo 2 barcos enemigos y matando a unos 40 o 50 británicos. También afirmó que los británicos habían sido incapaces de aprovisionarse y mintió en cuanto a fuerza armada británica. O sea, le dijo al emperador, güey, ganamos, les tumbamos 2 barcos, matamos a 50 pelados, güey, y no se pudieron reabastecer. Pero, pues, eso era súper mentira. Eso era súper mentira. Entonces, ahora sí llegamos a la primera batalla de Chuempi. Y que de hecho la batalla de Chuempi, todavía no empezamos con la guerra, raza. ¿No? Estos son los antecedentes, ¿no? Porque la batalla de Chuempi se dio ya que a finales de 1839 el barco mercante Thomas Scouts llegó a China y zarpó hacia Guangzhou, ¿no? Que es el puerto donde habían expulsado a los británicos. Sí. Los dueños de este barco, que eran los Quakers. ¿Los Quakers? Los Quakers, así como la avena, la Ajá. avena Quaker. La avena Quaker. Los cuáqueros, de hecho, cuáqueros, también los Quakers o los cuáqueros, pertenecen a la Sociedad Religiosa de los Amigos, que es un conjunto de denominaciones cristianas históricamente protestantes, ¿no? Básicamente, los Quakers estaban en contra, por motivos religiosos, de comerciar el opio, ¿no? Fue como, Dios nos prohíbe. Si no lo hiciera, sí lo hiciéramos. Sí lo haríamos. Pero ¿no? te ofrezco avena, güey, está buena. El capitán del barco, Warner, creía que Elliot había excedido en su autoridad legal al prohibir la firma del acuerdo de la prohibición del comercio del opio. La firma es que básicamente se comprometieran a no comerciar con opio, ¿no? Y negoció con el gobernador de Guangzhou. Warner esperaba que todos los barcos británicos que no transportaran opio pudieran negociar la descarga legal de sus mercancías en Chuempi, en una isla cercana a Humen, ¿no? Para evitar que otros barcos británicos siguieran el presidente Thomas Scouts, Elliot ordenó un bloqueo de los envíos británicos en el río de la Perla. O sea, güey, fue como de, ¿cómo que quieres comerciar legalmente, cabrón? Sí, sí, no sí. mames, Sí, güey. sí, A sí. ver, esas mamadas van abajo, padrino, ¿no? Tú ¿De tienes dónde que eres, güey? meter Ah, de Estados opio. Unidos. Ah, sí, bueno. Estás atrasado, güey. Sí, sí. Tú tienes que No sabes meter cómo funciona. opio, güey. Si no hay opio, no commerce. No Literal, commerce. no opium, no commerce, ¿no? La lucha comenzó el 3 de noviembre de 1839 cuando un segundo barco británico, el Royal Saxon, intentó navegar hacia Guangzhou. Los barcos de la Royal Navy, el HMS Volage y el HMS Hyacinth, dispararon a tiros de advertencia al Royal Saxon. En respuesta a esta conmoción, una flota de juncos de guerra chino bajo el mando de Wang Tianpei zarpó para proteger el Royal Saxon. Es básicamente, llegó un barco británico que no tenía opio, que tenía el permiso de comerciar, a comerciar. A comerciar. Y Sí. los británicos, comandados por Elliot, dijeron, ¿cómo? ¿Cómo crees, ya güey? ya pasaron los Quakers, güey. Están ¿Crees? dando mal ejemplo, güey, de los británicos. No manches. Estás manchando el nombre orgullo. de la reina. Manchas el nombre de la reina Victoria al no traficar droga, hermano. Sí. Por lo que, pues básicamente los juncos chinos dijeron como, no mames, güey, este güey es comerciante legal. Sí. Tiene que pasar, puede pasar, tiene güey. el permiso de pasar. Y Elliot dijo como, no, porque ya hay un precedente, ¿no? Y no podemos dejar pensar que los británicos pueden seguir comerciando en China sin opio. Sin opio, güey. Entonces vamos a atacar al Royal Saxon, ¿no? Por lo que empieza la batalla de Chuempi, resultando en la destrucción de 4 juncos de guerra chino y la retirada de ambas flotas. El informe oficial de la Armada Qing sobre la batalla de Chuempi afirmó que la Armada había protegido al buque mercante británico e informó de una victoria para el día. Sí, en sí. realidad, los chinos habían Claro, sido güey. superados por los buques Sí, británicos obvio, güey. y varios barcos chinos quedaron inutilizados. Elliot informó que su escuadrón protegía a 29 barcos británicos en Chuempi y comenzó a prepararse para las represalias de la dinastía Qing, temiendo que los chinos rechazaran cualquier contacto con los británicos y finalmente atacaran con balsas incendiarias. Ordenó que todos los barcos que abandonaran Chuempi y se dirigieran a Causeway Bay, a 30 kilómetros de Macao, con la esperanza de que los fondeaderos costeros estuvieran fuera de alcance de Lin. Elliot solicitó a Adrião Acaciao de Silveria Pinto. Adrião Acaciao de Silveria Pinto. Adrião Acaciao de Silveria Pinto. Sí, en Macao. Gobernador de Macao. Así suena Macao. Cuando llegas, seguro así suena todo. Adrião de Casao de Silveria Pinto.
Permitiera que los barcos británicos pudieran cargar y descargar su mercancía ahí a cambio del pago de rentas y aranceles. El gobernador se negó por temor a que los chinos interrumpieran el suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad en Macao, por lo que el 14 de enero de 1840 el emperador Duogong solicitó a los comerciantes extranjeros en China que suspendieran la asistencia al material a los británicos. Sí, o sea, ahí es cuando ya, pues digamos que... Aquí, ¿cuánto llevamos? 1 hora 40. 1 hora 40. Y esta solo es el inicio. ¿Qué es lo que la parte que viene después? Dice, conflicto armado. O sea, ahí empieza. No, bueno, vamos a llegar a conflicto todavía armado. falta la reacción sí, de justo, los británicos, güey. Sí, justo. Ustedes dirán, ¿qué estaban pensando los británicos de todo esto? Porque de hecho, yo vi varios videos que dicen... Está por la verga, hermano. Sí, yo vi varios videos que dicen que gracias a las mentiras que le estaban diciendo al emperador, al imperator chino, fue que no logró fortificar bien las ciudades. Porque le decían, güey, estamos ganando, güey. Ya los corrimos, güey. O sea, de que cuando llegaron a Kowloon, los corrimos, güey. Matamos a 50 de ellos. Cuando quisieron en la batalla de Trempi, güey, los corrimos, güey. Y no pudieron. Güey, y es que, a ver, obviamente, porque las derrotas para los chinos, güey, era causa de muerte, güey. Pues eso o perder las siguientes guerras. Ajá, ¿no? bueno, Digo, es como Pedro y el lobo, casi, ¿no? Pero bueno, ustedes se preguntarán qué estaba pasando en Gran Bretaña y qué es lo que se pensaba, ¿no? Entonces, pues sí había debates parlamentarios, ¿no? O sea, muchos ciudadanos británicos, pues simpatizaban con los chinos, ¿no? Decían, güey, y querían terminar con la venta de opio. O sea, de que, güey, obviamente estamos nosotros traficando con cosas ilegales en su país, güey. O sea, ellos son los que ponen las reglas en su territorio, no nosotros, ¿no? Pero otros, por el contrario, mostraron su enfado contra el tratamiento del que habían sido objeto sus diplomáticos y la oposición a las políticas proteccionistas del gobierno King. O sea, son el equivalente de los magats hoy en día. Así de que, no, güey, make Britain great again, güey. Sí, yo no entiendo por qué. ¿Cómo crees que vas a imponer sanciones al Reino Unido? No se puede, güey. No se puede, güey. ¿Cómo que quieres administrarte bajo tus propios términos, hermano? Sí. No se puede, güey. Sí. Eso es comunismo. Muchos ciudadanos británicos simpatizaban con los chinos y querían detener la venta de opio, mientras que otros querían contener o regular el comercio internacional de los narcóticos. Sí, o sea, estaba dividida, ¿no? Entonces la prensa liberal empezó a referirse a China como un país despótico y cruel. Tópate eso, güey. Desde agosto de 1839, varias noticias sobre la crisis de Cantón y de la inminente guerra con China habían sido publicadas en la prensa de Londres. Entonces, pues, güey, en el discurso anual de la reina Victoria en la Cámara de los Lores el 16 de enero de 1840, la monarca expresó su preocupación debido a eventos que han tenido lugar en China y que han ocasionado una interrupción de los intercambios comerciales de mis súbditos con dicho país. He prestado y continuaré prestando la más seria atención a un asunto que afecta a los intereses de mis súbditos y la dignidad de mi corona de forma tan profunda. Pinche vieja, güey. Pinche vieja. Pinche pick. No es pick me, güey. Es culera, güey. Chinga tu madre, reina Victoria, güey. Chinga tu madre, reina Victoria. El botoncito para grabar un chinga tu madre. Ese es el chinga tu madre, reina Victoria. Chinga tu madre aquí. Exacto. Bueno, pues obviamente había... Muchísimas gracias. Espérate. Chinga tu madre, reina Victoria. Chinga tu madre, reina Victoria. Bien, perfecto. Bien. Retumbó por todas las líneas temporales en las que viajamos. Ya. Excelente. Aparte, bueno, que había muchísimos votos de que si nos íbamos a ir a la guerra, que si no nos íbamos a la guerra por parte de los británicos, porque, a ver, güey, China está muy lejos, ¿no? Y decían como de, tenemos un pedo enorme aquí en Europa, güey, que son, pues, obviamente todas las guerras que tenemos internas, güey, aparte todas las guerras coloniales, aparte irnos a la guerra con China, pero también una cosa que, a ver, lo entiendo, pero no está bien, o sea, es como, güey, se nos está acabando una línea directa económica que nos está financiando todas las guerras. Así como la CIA se financiaba a través del comercio de opio, literalmente, el Imperio Británico fue el que se beneficiaba con el comercio de opio, ¿no? Porque como acaba de decir que hace rato, güey, era la principal línea de ingreso. Sí. No, obviamente no vas a soltar la línea de ingreso tan fácil, güey, ¿no? Porque, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Palmerston, un político conocido por su agresiva política exterior y su defensa del libre comercio, lideró el bando bélico. Palmerston creía firmemente que el opio destruido debía considerarse propiedad y no contrabando, y que por lo tanto debían repararse sus años. Justificó las acciones militares afirmando que nadie podía afirmar honestamente que creía...
afirmar honestamente que creía que el motivo del gobierno chino había sido la promoción de hábitos morales y que la guerra se libraba para frenar el déficit de la balanza de pagos de China. Es básicamente como de, güey, lo que se destruyó es propiedad británica, no es contrabando porque lo hicimos en tierras británicas. Ahora, que no se quiera recibir en una venta libre es problema de China, no problema del Reino Unido, por lo cual es justificado una guerra. Sí. ¿Qué pendejada es esa, güey? Sí, y necesito que me des todo el dinero de lo que quemaste. Del equivalente al dinero de lo que quemaste. Y es sí, de que, porque, bro, güey, eso es una estupidez, güey. O sea, es como de, güey, o sea... O sea, que si tú no lo querías, me lo hubieras dado, yo lo iba a vender a otro lugar. Y tú de que, exacto, güey. Sí, de todos modos lo iba a vender, pero por otro lado. Sí. Otros comerciantes exigieron la apertura libre de comercio con China y se mencionó comúnmente que los consumidores chinos eran el factor impulsor del comercio del opio. A ver, güey. Nosotros no tenemos el problema de que se consuma, nosotros los vendemos a México. Y México con Estados Unidos. ¿Quieres que se deje vender fentanilo, carnal? Deja de consumirlo. Deja de consumirlo. Y no. Estados Unidos, deja de venderlo. No, deja de venderlo. Yo lo quiero comprar. Aquí se lo compro, güey. Aquí se lo compro. ¿No? La expulsión periódica de comerciantes británicos de Guangzhou y la negativa del gobierno chino a tratar con Gran Bretaña como un igual diplomático se consideraron un desaire al orgullo nacional. Porque recordemos, y bueno, esto creo que no lo hemos mencionado, en China, sí ya lo dije, ¿no? En China no existían diplomáticos, no habían embajadas. Sí, no. O sea, la única relación que podían tener los diplomáticos era con los cojones. Los cojones. ¿No? Si no había relación con los cojones, no había ningún tipo de embajada y esto cambió tras el fin de la guerra. Sí. ¿No? Pero eso ya... Ah, bueno. Palmerston, para terminar esta primera parte de la primera guerra del opio, ¿no? Palmerston mandó una carta, decía que en medida de hostilidades por parte de Gran Bretaña contra China no solo están justificadas, sino que incluso se vuelven absolutamente necesarias por los ultrajes que han cometido con las autoridades chinas contra oficiales y súbditos británicos, y estas hostilidades no cesarán hasta que el gobierno chino haya llegado a un acuerdo satisfactorio. En su carta a Elliot, Palmerston instruyó a los comandantes para establecer un bloqueo del Río de la Perla y enviaron a un funcionario chino la carta Palmerston dirigida al emperador directamente. Ya ni siquiera al virrey, güey. Sí, o sea, bueno. esto tiene que ir al emperador y eso era prohibido. Prohibidísimo. No, y aparte les voy a poner aquí en pantalla el río de la Perla, que para que ustedes digan, güey, es la entrada del río que pasa por todo China, literal. Sí. Entonces, si no entra nada por ahí, no entra nada por ahí. Y Palmerston también publicó una lista de objetivos que el gobierno británico quería lograr, a saber... exigir ser tratado con el respeto debido a un enviado real por las autoridades chinas. Garantizar el derecho del superintendente británico a administrar justicia a los súbditos británicos en China. Solicitar compensación por la propiedad británica destruida. Obtenga el estatus comercial más favorecido con el gobierno chino. Solicitar el derecho a los extranjeros a habitar y poseer propiedades privadas de forma segura en China. Asegúrese de que, si se confisca contrabando de conformidad con la ley china, no se produzca ningún daño a las personas o a los súbditos británicos que transporten bienes ilícitos en China. Es decir, no mates a los narcos. Poner fin al sistema por el cual los comerciantes británicos están restringidos a comerciar únicamente en Guangzhou. Queremos comerciar con ustedes, culeros. Abran sus putos puertos. Sí, y finalmente, todavía, pedimos a las ciudades de Guangzhou, Amoy, Shanghái, Ningbo y la provincia norte de Formosa se abran libremente al comercio de todas las potencias extranjeras. Y finalmente, asegurar islas a lo largo de toda la costa china que puedan defenderse y abastecerse fácilmente o intercambiar las islas capturadas con condiciones comerciales favorables. O sea, básicamente le digo, no mates a mis narcos, respeta si te ataco. Sí, acaba con el sistema de Cantón. Acaba con el sistema de Cantón, de los... que nada más se podía comerciar el sistema económico de Cantón, apertura comercial, y danos las islas alrededor de la costa china para poder operar desde ahí, güey. Sí, y que mis personas puedan vivir ahí y pues, sin pedos. Poner empresas ahí y explotar tu tierra. Sí, güey. Asegurar islas a lo largo de la costa china que puedan defenderse y abastecerse fácilmente o intercambiar las islas capturadas por condiciones favorables. O sea, güey, te vamos a dar las islas que capturamos a cambio de que abras tu economía. No, eso es, güey, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pasadez de superverga. Pasadez de superverga, güey. Abuso, no sé, puedes decir las que sea, sí. No, iba a decir otra palabra, se fue. La palabra esta, güey, cuando exiges algo por otra cosa. Ayúdame, Joana.
Se me fue la palabra, ustedes saben de cuál hablo. Sí, seguramente ustedes saben cuál. Por lo que, a lo que China dijo... A lo que China dijo, ¡qué verga, güey! Literalmente. Dijo, leí bien lo que mis ojos me dicen. Así, hermano, permíteme, pero que... Chinga tu madre, Reina Victoria. Literal, güey. O sea, extorsión. Esa era la palabra. Era una extorsión, güey. Era una extorsión totalmente, güey. Y aparte, pues, este pinche Palmerston diciendo que todo estaba justificado, güey. Sí. ¿Justificado de qué, güey? ¿Justificado de dónde, güey? Es como si México le declarara la guerra a Estados Unidos por confiscar cocaína que viene de quién sabe dónde, güey. ¿No? Es así como de, güey, obviamente no, güey. Sí. Así que, bueno, así es como empieza esta primera guerra del opio. Uh-huh. Así es como podemos ver que durante más de 60 años el Reino Británico fue un narcoestado. Uh-huh. ¿Por qué un narcoestado? Porque básicamente los ingresos principales del Imperio Británico eran con el tráfico ilegal del opio a China. Eso es narcotráfico, güey. Eso sí es un narcoestado, hermanos. Que nuestro gobierno tenga cosas chuecas, no lo sabemos. No nos desaparezcan. Pero lo que sí podemos decir es que la Reina Victoria era la reina del norte. La reina del norte, Deberían ¿no? hacerle un corrido a la Reina Victoria. No, y aparte ni siquiera estaban aware. Se me olvidó la palabra. Literalmente, compa, ¿qué le parece esa morra? Es la Reina Victoria que anda ahí. Opio, ella trafica el opio, la manda a Guangzhou, nadie la detiene. Pero para los británicos estas medidas eran hostiles por parte de la Gran Bretaña contra China. No solo eran justificadas, sino que se han convertido en absolutamente necesarias, dado las injurias que han sido cometidas por las autoridades chinas contra funcionarios y súbditos británicos. ¿Quién, güey? ¿Quién? ¿A quién? ¿No? Y estas hostilidades no cesarán hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio con el gobierno chino, a lo que el gobierno chino dijo, órale va, nos agarramos a vergazos. Mira, le pedí a ChatGPT que escriba un corrido a la Reina Victoria. En tierras del Albión se sentaba una reina de porte imperial. Victoria su nombre llevaba, con corona, poder y moral. Por allá, por las orillas del Indo y las costas del Gran Mandarín, la corona cruzaba los mares con veneno en su oscuro traje. Coro. ¡Ay, Reina Victoria! ¿Qué hiciste, señora? Mandaste el opio a China sin pena ni gloria. Llenaste de sombrero la ruta del té por plata y comercio. Perdiste la fe. Con la compañía en el frente del imperio del gran brazo quedó. Civiliza, decían sus hombres, mientras China en la sombra cayó. Los juncos caían al fuego. Los puertos firmaban su ley. Y a puerta de cañones le arrancaron a China su rey. No mames. Algún día, mira, si llegamos a los 100,000 seguidores, no nada más tendrán la Segunda Guerra Mundial más esperada, sino también el corrido de la Reina Victoria. El corrido de la Reina Victoria. Sí. Oigan, yo les tengo una pregunta de contenido ya que estamos cerrando este bonito capítulo. Me gustaría que ustedes nos dijeran, ¿les gustan los capítulos seriados? Es decir, parte 1, parte 2. Exacto, eso estamos platicando. ¿O les gusta que sea parte 1, un tema X y luego parte 2? Porque tenemos como que ideas un poco extrañas de qué es lo que les gusta, porque a algunos sí les gusta que salga parte 1 y luego parte 2. Hay otros que dicen como, ok, parte 1, pero habla de otra cosa, güey. Pon la parte 2 después. Así que pónganlo en los comentarios, ya que ya saben que este es su podcast y lo que a ustedes más les guste, nosotros se los hacemos y ya está gratis, papito. Ya está a menos gratis. Que paguen el Patreon. Sí, el Patreon van a tener todavía más cosas deliciosas, suculentas. Las patas Dicker, como siempre. Las patas Dicker, claro que sí. Un club de lectura muy bonito para que ustedes van a ser los que van a votar qué libro se va a leer. No, obviamente no lo vamos a poner nosotros. Ustedes van a votar la categoría y el libro que se va a leer. Y obviamente, pues... Spoiler alert, el yaoi entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Sí, van a ser todas mis fanfics del Wattpad. Ese es el club de lectura. Mis fanfics históricas, güey, del Wattpad, güey. Del Wattpad. Como, ¿qué pasaría si Benito Juárez sí se hubiera encontrado a Lincoln? ¿A Lincoln? Y todas las reglas 33 de personajes históricos los pueden encontrar en el Patreon, acompañada con su debida película. Que eso también está padre, porque depende del libro que escojamos o que escojan ustedes, pues al final también les pasaré pues justo una película para reforzar la lectura y poder platicar pues más a gusto, con un poquito más de contexto. Ojalá este capítulo salga antes de que caiga alguna bomba más grande en otro lugar. Como Maluma, pedimos paz. Paz en el mundo. Paz en el mundo. Imagine all the people. Por favor. Imagine all the people. Imagine all the people. Reino Unido.
Living without Güey, ve el cagadero que hizo el Reino Israel. Unido. Güey, lo que estamos viviendo ahorita en Israel y Palestina es por culpa del Reino Unido, Y güey. luego déjense cuando lleguemos a la parte 2 de la guerra del opio, cuando les voy a contar los vínculos del narcotráfico mexicano que vienen directamente desde aquí, güey. ¡Oh, la verga, güey! verga. El narcotráfico mexicano tiene relación directa con la Segunda Guerra del opio, güey. No, ¿cómo crees? Sí, güey. ¡Ole! Te lo juro, hermano. Bueno, Te lo juro. lo bueno Pero que ya no nos pueden llegamos allá. desaparecer por contar esos Y chismes. Joana está haciendo yoga ahora. Yogana. Joana. Yogana. Así que si ustedes se suscriben al Patreon tendrán clase directa con Johanna. Con Yogana. Yogana, donde les hará Les una- enseñará la pose y el saludo al sol. el saludo al sol. Amigos, acuérdense que Saludo los a Torateo. queremos mucho. Cada vez que piensen en nosotros. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Casi- 400,000 ¡Hala! en Spotify, güey. 400,000 Cada uno de pelones en ustedes. Spotify. Seguimos siendo el podcast más escuchado de historia en todo México y América Latina. Somos el podcast, creo que en el top 100 somos como el 96. Lo chequé el otro día, güey. Está Buen bueno, lugar. está bueno, Está bueno. está buenísimo. Nosotros felices, ustedes contentos. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo les quiero prometer algo. Cuando llegue, pues si ustedes se suscriben al Patreon y nos llegue el primer pago, así como cuando ya nos pague YouTube, ojalá, yo me comprometo a utilizar ese dinero para abrir Geopolítica para Tontos. Y yo me comprometo ese dinero para tú para Geopolítica para Tontos y yo para donarlo a alguna fundación de Palestina. ¿En serio? Sí. Ay, güey, ¿quién lo diría? La neta, la neta. Es que, güey, está horrible. No se puede hacer nada, güey. Estoy todos los días arrancando los ¿Quién lo pelos viendo las diría? noticias. Entonces, pues, Así si que si ustedes- hay algún güey pro Palestina que conozca una fundación, pásenla por ¿Alguna acá. fundación? Ya que nos lleguen Pásenla el por pago. acá. No es mucho, pero es honesto. Es trabajo honesto, gracias a ustedes, para que sepan que todo su dinero y su trabajo y su esfuerzo para conseguirlo rinde frutos, no nada Así más es. en contenido para ustedes y para todos los demás, sino para también ayudar a personas a lo largo del mundo. Entonces, amigos, No se va a ir acuérdense en que opio. los queremos los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un... Güey. Adiós, amigos. Ok.